Juego de Tronos Camino al Rey Pirata 128, 140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 128. La atmósfera en el campo de entrenamiento de Rhaegar Targaryen era intensa y rígida, llena del estruendo del metal, los pasos pesados y los gritos de los guerreros. Sin embargo, en medio de esta cacofonía de masculinidad y poder, había un rincón tranquilo que parecía fuera de lugar. El príncipe Rhaegar Targaryen no se concentraba en perfeccionar sus habilidades marciales como los nobles comunes. Rhaegar estaba sentado solo en un tramo bajo y desgastado de la antigua muralla de la ciudad, con su amada arpa descansando elegantemente en su regazo. Sus dedos largos y delgados pulsaban suavemente las cuerdas, produciendo una melodía a la vez conmovedora y etérea, como si llevara las cenizas de un salón de verano y la tristeza de un sueño lejano, forjando milagrosamente un pequeño santuario de emociones en este campo de entrenamiento lleno de sudor y ansia asesina. Lysa permanecía en silencio no muy lejos, escuchando atentamente, profundamente cautivada por la hermosa música. Ella también había sido una joven de familia adinerada y había apreciado las interpretaciones de muchos músicos de renombre. Al terminar la música y desvanecerse sus notas, no pudo evitar susurrar una suave exclamación, con la voz llena de genuina emoción. Su Alteza, su interpretación al piano es realmente extraordinaria. Parece tocar las fibras más profundas del corazón. Es increíblemente conmovedora. Rhaegar levantó la vista. Una tenue luz, quizás agradecida, brilló en sus ojos morados, siempre melancólicos. Asintió levemente, mostrando poca alegría ante el elogio, como si la música fuera más una necesidad interior que una habilidad para complacer a los demás. Gracias por sus elogios, señorita Lysa, dijo con una voz tan suave como su música. La música de veces dice más que las espadas. En comparación con los feroces enfrentamientos en el campo de entrenamiento, parecía más inmerso en el breve y tranquilo mundo interior que la música podía crear. Lysa se sorprendió bastante de que el príncipe Rhaegar no la menospreciara por su condición de dama de compañía. En cambio, conversó pacientemente con ella y respondió a sus preguntas sobre la música que acababa de escuchar. En el campo de entrenamiento de Rocadragón, Euron Greyjoy sufrió una prueba sin precedentes. Sus oponentes eran 3 legendarios guerreros de la Guardia Real vestidos con túnicas blancas. Representaban casi la cúspide del poderío militar de Poniente, cada uno con hazañas épicas y una fuerza innegable. El programa de entrenamiento era riguroso y eficiente. Las mañanas se centraban en la esgrima, las tardes en el entrenamiento con la lanza. Al amanecer, el frío destello de las espadas comenzaba a brillar. Euron, blandiendo 2 espadas de peso y longitud similares a Cherritain y Buddy, se enfrentó a los exquisitos ataques del famoso mandoble amanecer de Ser Arthur Dayne, a la inquebrantable defensa y contraataques de Ser Geralt Hightower, y al experimentado combate de Ser Oswell Yennefer, sudando profusamente. El choque de metal contra metal era ensordecedor. Cada parada le provocaba escalofríos, cada esquiva una cuestión de vida o muerte. Bajo la tutela conjunta de estos 3 maestros, la esgrima de Euron, derivada del combate, altamente eficiente e implacable, se vio llevada al límite, nutriéndose incansablemente de ella. A medida que el sol de la tarde se volvía abrasador, el entrenamiento se centró en la lanza. La pesada lanza le aferró la mano mientras espoleaba repetidamente a su caballo, cargando hacia los blancos de práctica que sostenían los guardias de hierro por turnos. Cada choque era como un trueno que golpea un escudo, y el retroceso requería toda la fuerza de su cuerpo para absorberlo. Ser Geralt señalaba las sutiles inconsistencias de su poder, Ser Oswell compartía los secretos para controlar su respiración y ritmo, y las intercepciones y contraataques increíblemente precisos de Ser Arthur le proporcionaban una profunda comprensión del dominio absoluto de un caballero de élite a caballo. Este enfrentamiento diario con la cima de las túnicas blancas era, para Euron, mucho más valioso que cualquier recompensa de Arrenal. El príncipe Rhaegar Targaryen solía participar en el riguroso entrenamiento en Rocadragón. Euron Greyjoy tenía así la oportunidad de entrenar con él personalmente. Ya fuera con la espada a pie o a caballo con la lanza, la habilidad de Rhaegar era impecable. Cada movimiento suyo era preciso y elegante, como si se midiera con los estándares más estrictos. Su fuerza, agilidad y resistencia estaban equilibradas a un nivel extremadamente alto. Si se midieran con un estándar frío, tal vez cada estadística rondaría constantemente los 30 puntos, apenas inferior a la fuerza inhumana de Arthur Dayne, la espada del amanecer.
Sin embargo, tras varios intercambios, un frío destello de perspicacia apareció en los ojos de Euron. Descubrió un defecto fatal en este príncipe perfecto. La esgrima de Raegar era precisa como un libro de texto, pero carecía de la decisión de matar de un solo golpe. Sus cargas con la lanza eran poderosas, pero carecían de la crueldad necesaria para derribar a su oponente de su caballo a toda costa. En todos sus movimientos, Euron no podía percibir la intención asesina que emanaba de lo más profundo de su alma, el impulso primario de derrotar e incluso destruir a su oponente. El estilo de lucha de Raegar se asemejaba a una noble actuación artística más que a una lucha de vida o muerte. Euron juzgó fríamente en su corazón. Una espada sin intención asesina, una lanza sin el deseo de ganar, por magnífica que sea, carecen de valor en un verdadero campo de batalla de vida o muerte. Esta era quizás la diferencia más fundamental entre un príncipe atado por la profecía y la música y un guerrero forjado en hierro y sangre. La falla que Euron percibía no era desconocida para ser Arthur Dayne, la espada del amanecer, quien había protegido a Raegar durante años. Lo observó todo, pero llegó a una conclusión completamente diferente a la de Euron. A ojos de Arturo, el estilo de lucha de Raegar, carente de intenciones letales, no era una debilidad, sino una extensión de su naturaleza pura, bondadosa y noble. Este caballero perfecto lo atribuía a que el príncipe poseía un corazón reacio a destruir vidas fácilmente, mostrando incluso un toque de misericordia hacia sus enemigos. Arturo no estaba preocupado. Al contrario, creía firmemente que esto era prueba de que Raegar Targaryen se convertiría en un rey sabio y benévolo. Una vez expresó esta creencia en privado a Ser Geraldine Tower. Un monarca al que le resulta difícil matar incluso a sus enemigos tratará a sus señores y plebeyos con 10 veces más empatía y bondad. Su espada no está desenvainada para la matanza, sino para la protección y el orden. Esto no es debilidad, señor, es un poder superior. Arturo consideraba este defecto la piedra angular de un futuro gobierno benévolo, una luz preciosa en una era caótica. Esta creencia casi obsesiva también hizo que la protección de Arturo a Raegar trascendiera el deber, convirtiéndose en una dedicación imbuida de idealismo. El riguroso entrenamiento de Euron en Rocadragón duró casi un mes, y los constantes enfrentamientos con luchadores de primer nivel como la Guardia Real impulsaron y estimularon enormemente su potencial. Euron podía sentir claramente que su fuerza había mejorado significativamente en las batallas, y al revisar el sistema de One Piece, descubrió que tanto su fuerza como su resistencia habían aumentado ligeramente. Anfitrión vinculado al sistema de One Piece. Euron Greyjoy. Sincronizar leyes mundiales, adaptarse al plano mágico inferior, carga completa. Por cada cierto número de puntos consumidos, recibirás puntos de atributo gratis como recompensa. 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000 puntos de atributo libres restantes. 400, 10.000 recompensas básicas. El panel de personajes basado en datos contiene valores estándar para un hombre adulto normal en Westeros. Fuerza. 13, 10. Agilidad. 15, 10. Resistencia. 15, 10. Espíritu. 17, 10. Mando. 12, 10. Carisma. 18, 10. Ese día, durante los descansos del entrenamiento, el aire aún olía a polvo y sudor. Ser Arthur Dayne permanecía a un lado, con un paño suave limpiando lentamente la empuñadura dorada del espadón amanecer en su mano. La luz del sol entraba a raudales por la alta ventana, cayendo sobre su perfil profundo e iluminando los patrones ondulantes de la espada. De repente, levantó la vista, penetrando como un halcón el jadeo y el estruendo del metal en el campo de entrenamiento, fija en Euron, que se ajustaba el guantelete. ¿En qué evento del torneo de Arenal te inscribiste? Su voz grave sonó inusualmente clara en medio del ruido. Euron aflojó las correas de su peto, respiró hondo y respondió secamente, casi como un hacha. Duelo de lanzas. El duelo de lanzas, una batalla por el honor caballeresco, el punto más llamativo del torneo, un campo de batalla que casi todos los caballeros elegirían inevitablemente. Sin embargo, un hijo del hierro, que casi nunca antes había empuñado una lanza de caballero, se entregaba ahora a un arduo entrenamiento. La intención era evidente. O por el cuantioso premio en metálico, o por el deseo de fama instantánea. La mano de Arturo, que se limpiaba la empuñadura de su espada, se detuvo casi imperceptiblemente. No parecía muy sorprendido, pero un atisbo de escrutinio aún brillaba en sus ojos. ¿Eso es todo? Insistió, con una voz apenas perceptiblemente inquisitiva. Las Islas del Hierro se inscribieron para el torneo de 7 grupos, añadió Euron con tono sereno, como si describiera el flujo y reflujo de la marea.
Se refería a su familia, a todo el grupo, no a sí mismo. La frente de Arturo se arqueó ligeramente, como la borla de una espada ondeando al viento. Dio medio paso al frente, en voz baja, apenas audible para ambos. ¿Tú mismo, no te inscribiste para el duelo en solitario? A sus ojos, dada la casi salvaje y precisa habilidad con la espada de Euron, renunciar a la arena en solitario era un desperdicio. No. La respuesta de Euron seguía siendo concisa, sin la menor vacilación, como si la pregunta ya se la hubiera llevado la marea, no valiera la pena recuperarla. ¿Por qué? Demasiado joven, no lo suficientemente fuerte, mi cuerpo no está completamente desarrollado. La tasa de mortalidad es alta, mi padre no lo permitirá. Cada razón era como una piedra, arrojada con calma, lisa y dura. Arthur lo miró fijamente, con una mirada tan aguda como para hender un escudo. Tu fuerza no es inferior. Ni siquiera nosotros, hizo una breve pausa, como si sopesara nuestras palabras nos atreveríamos a decir que podríamos derrotarte fácilmente. Sobre todo con tus movimientos de esquiva, es como si pudieras predecir dónde aterrizará mi próxima espada, lo que ya te coloca en una posición invencible. Y tu magia de fuego, que nunca has usado en el entrenamiento, aunque sea solo un farol unido a tu espada, es suficiente para aterrorizar a cualquier oponente. Además, puedo sentir que la temperatura de tus llamas es extremadamente alta. Si te tocan, resultarás gravemente herido, si no muerto. Dio otro paso al frente, con voz firme como una roca. Tu única debilidad es la fuerza. Pero en el combate cuerpo a cuerpo, la fuerza no lo es todo. En el combate a pie, la armadura pesada es una carga. La armadura ligera de cuero es la norma. Con la velocidad y precisión de tu espada, podrías ganar de un solo golpe. Euron finalmente levantó la vista. Sus ojos oscuros reflejaban la luz del sol y el rostro decidido de Arthur. ¿Crees que puedo ganar el campeonato? En la justa, Rhaegar, Barristan y yo participaremos. Además de nosotros, hay multitud de figuras poderosas. Velas Tyrell, Oberyn Martell, el Lobo del Norte, y Brynden Tully, el Pez Negro. Arthur negó levemente con la cabeza, con un tono que no dejaba lugar a dudas. ¿Crees que puedes ganar? Será difícil. No pretendía ganar, la voz de Euron reveló un atisbo de emoción por primera vez, como una corriente subterránea. Solo quería medir la diferencia y mostrarle al mundo el poder de las Islas del Hierro. Pero en los duelos, continuó Arthur, ninguno de nosotros participará, y tus posibilidades de ganar son muy altas. Se hizo un breve silencio, roto solo por el intermitente entrechocar de armas en la distancia. La mirada de Euron se posó en el legendario espadón que Arthur sostenía, y luego volvió a su rostro. ¿Quieres que participe en los duelos? Sí. La respuesta de Arthur fue sin vacilación. Euron reflexionó un momento, como si sopesara a la dirección de las mareas frente a la prohibición de su padre. Finalmente, levantó la cabeza con un brillo penetrante en los ojos. De acuerdo, lo intentaré. Los labios de Arthur Dayne se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. Bien. Enfundó hábilmente Amanecer, con la voz tan firme como siempre. A partir de hoy, dedica la mitad de tu tiempo de entrenamiento con la lanza a practicar el combate cuerpo a cuerpo. La noticia corrió como la pólvora por todos los rincones del campo de entrenamiento. Euron no solo participaría en duelos de lanza, sino también en la arena de combate cuerpo a cuerpo. Ser Osweier y Ser Geraldine Tower fueron los primeros en reaccionar. Estos dos veteranos caballeros, que ya habían entrenado con Euron, siempre contenían parte de su poder, su manejo de la espada era moderado, como si guiaran a un joven. Ahora, todas las convenciones de la gentileza se rompían. Al comenzar la siguiente sesión de entrenamiento, Euron percibió la diferencia de inmediato. El mandoble a dos manos de Ser Osweier ya no era una demostración serena, sino una tormenta rugiente. Cada tajo tenía la fuerza de rasgar seda, entumeciendo las manos de Euron y obligándolo a retroceder paso a paso, mientras la arena bajo sus pies salía volando con cada fuerte pisotón. Las estocadas de Ser Geralt se convirtieron en serpientes venenosas que emergían de sus agujeros, con ángulos impredecibles y una velocidad vertiginosa, obligando a Euron a llevar al límite su anticipación y evasión, sin dejarle tiempo para recuperar el aliento. Se quedaron en silencio, salvo por la respiración agitada, el choque de armaduras y el agudo silbido de las espadas cortando el aire. Cada parada era un verdadero impacto, y al final de cada día de entrenamiento, Euron sentía que sus brazos eran de plomo, su cuerpo cubierto de moretones que se volverían morados al día siguiente. Esta repentina y desmesurada presión fue como una piedra de afilar fría, afilando implacablemente el filo de Euron.
Mientras tanto, las preocupaciones del príncipe Raegar casi se habían materializado. A menudo permanecía en silencio a su lado, con sus famosos ojos violetas, siempre cargados de cierta melodía y melancolía, ahora velados por una profunda tristeza. Esa mirada solía seguir cada movimiento de Euron, especialmente cuando recibía un golpe fuerte o retrocedía. La tristeza en esa mirada era casi abrumadora. En una ocasión, Euron se desplomó en el suelo, completamente exhausto, y alzó la vista para encontrarse con la mirada fija de Raegar. La pesadez y la preocupación en esa mirada eran tan crudas que, inexplicablemente, le provocaron un escalofrío por la espalda a este intrépido hijo del hierro, como si hubiera tenido una premonición ominosa. Sin embargo, las preocupaciones de Raegar no acabaron ahí. Al día siguiente, se puso la armadura personalmente. Levántate, Euron, su voz se mantuvo suave, pero con una firmeza innegable, tu juego de pies puede ser más ágil, tu esgrima, más veloz. El propio príncipe se unió al combate. Su esgrima era completamente diferente a la de los dos caballeros, conocidos por su fuerza. Era un arte elegante pero letal. Su estoque fluía como la luz de la luna, suave y afilado, penetrando cada grieta, tejiendo una red densa y peligrosa. Obligó a Euron a ir más allá de la mera anticipación y la fuerza bruta, obligándolo a aprender a encontrar el ritmo en las rápidas transiciones entre ataque y defensa, utilizando cada gramo de poder de forma más delicada y económica. El entrenador principal de Euron era, naturalmente, su futuro cuñado, Sir Arthur Dayne, la espada del amanecer. El polvo del campo de entrenamiento aún no se había asentado tras el cansancio del día anterior cuando comenzó una nueva prueba. Sir Arthur Dayne, la espada del amanecer, se encontraba frente a Euron. No llevaba armadura completa, pero el espadón amanecer que aferraba con fuerza, incluso sin afilar durante el entrenamiento, aún emanaba un aura gélida. La luz del sol brillaba sobre la pálida hoja rojiza, como condensando incontables destellos de la fría luz del amanecer. El manejo de la espada a una mano destaca por su imprevisibilidad y velocidad, pero en el campo de batalla real, o contra armaduras pesadas, un espadón a dos manos es la fuerza decisiva. La voz de Arthur era firme, como si afirmara una verdad inmutable. Puede parar, puede suprimir y puede terminar una batalla de un solo golpe. Hoy, siéntelo. Sin más dilación, comenzó el entrenamiento. Arthur comenzó con una postura de rango medio aparentemente simple, pero Euron sintió de inmediato una presión invisible que lo oprimía. Amanecer se sentía ligero como una pluma en las manos de Arthur, pero pesado como una montaña. En su primer intercambio, Euron intentó usar su ágil y habitual paso lateral para esquivar el ataque y encontrar una abertura para contraatacar. Pero la punta de la espada de Arthur lo siguió como una sombra. Con un ligero movimiento de muñeca, la hoja trazó un arco suave, no un corte recto, sino un hábil barrido diagonal que impactó con precisión el intento de Euron de parar. ¡Clan! Se escuchó un golpe sordo, y Euron sintió una tremenda fuerza surgir de la empuñadura, entumeciendo su antebrazo y casi obligándolo a soltar la espada. Involuntariamente, se tambaleó hacia atrás. Los ataques de Arthur, sin embargo, continuaron como una marea implacable. Con paso firme, avanzó, y su segunda espada lo siguió de inmediato. Un corte ascendente dirigido directamente a la parte inferior del cuerpo expuesta de Euron, obligándolo a retroceder y esquivar de forma descuidada. Tus predicciones pueden ver a través de las intenciones, pero después de verlas, ¿podrán tu cuerpo y tu espada mantener el ritmo y ofrecer la respuesta más efectiva? La voz de Arthur resonó entre los movimientos, tan serena como el análisis de una partida de ajedrez. Una espada a dos manos tiene un alcance más amplio y más variantes. No solo uses los ojos para ver, usa todo tu cuerpo para sentir el viento de la espada. La siguiente ocasión fue como un baile en medio de una tormenta para Euron, y en el centro de la tormenta estaba Arthur Dayne y el espadón llamado Amanecer. Arthur no empleó movimientos sofisticados. Empleó al máximo las técnicas más básicas y poderosas del espadón a dos manos. Cortar, cortar, barrer, parar, estocar, bloquear y presionar. De repente, obligaba a Euron a parar con un potente corte descendente, pero en el momento en que las dos espadas chocaban, hábilmente convertía el corte en uno horizontal aprovechando la fuerza del rebote, y la punta de la espada se dirigía hacia las costillas de Euron. Usaba el centro de la hoja para bloquear con fuerza, desviando el ataque de Euron, y luego contraatacaba con ferocidad usando la fuerza centrífuga de la rotación. Su juego de pies y su esgrima estaban perfectamente sincronizados. Cada movimiento acumulaba potencia para el siguiente golpe, y toda la ofensiva parecía una sinfonía rítmicamente distinta pero destructivamente poderosa.
Euron estaba empapado en sudor y respiraba agitadamente. Su preciada capacidad de predicción se puso a prueba ante la implacable e impecable esgrima de Sir Arthur. Podía ver la trayectoria de la espada, pero la reacción de su cuerpo siempre era un poco lenta, o su equilibrio se veía perturbado por la inmensa fuerza tras una parada. Tras un violento choque, la espada de Euron fue finalmente desviada por completo, dejándolo completamente expuesto. La punta sin afilar de Amanecer descansaba a 2 centímetros de su peto, firme como una roca. Arthur envainó su espada, mirando al casi exhausto Euron, sin rastro de triunfo en sus ojos, solo su calma y concentración habituales. «¿Recuerda esta sensación?», dijo. «Poder, ritmo, distancia y un pensamiento inagotable. Un duelo a 2 espadas nunca se trata de quién es más rápido, sino de quién tiene más razón. Continúa mañana». Euron se apoyó en su espada, jadeando con dificultad. Cada respiración olía a óxido. Las habilidades otorgadas por el sistema One Piece le permitieron a Euron crecer a un ritmo superior al de la gente común, pero fue el entrenamiento de los 3 guardias reales y el príncipe Raegar lo que realmente le permitió absorber lo que el sistema le había dado y hacer lo suyo. Bajo la enseñanza dedicada y sin reservas de Arturo, la esgrima casi artística del príncipe Raegar y el temple incansable de los 2 caballeros, Euron Greyjoy, este duro hierro de las Islas del Hierro, se estaba forjando en acero. Los 3 meses en Rocadragón transcurrieron entre los aullantes vientos marinos y el tintineo de las espadas. Para Euron, Rocadragón no solo era un crisol de riguroso entrenamiento, sino también un tesoro que contenía innumerables secretos y dones. Durante los descansos del entrenamiento, solía recorrer cada rincón de esta antigua fortaleza, y con cada exploración, un misterioso sistema en lo profundo de su conciencia enviaba sutiles fluctuaciones, otorgándole cantidades variables de puntos, como si la propia isla reconociera sus pasos. La Torre del Tambor de Piedra, la fortaleza principal de Rocadragón, se erguía majestuosa y solemne en los días claros. Pero cada vez que una tormenta azotaba el mar angosto, sus antiguos muros se convertían en el instrumento de la naturaleza, resonando con un sonido profundo y retumbante, como una bestia gigante rugiendo desde la tierra. Durante las tormentas, Euron escuchaba a Raiga, acompañado por la naturaleza, tocando su arpa en la Torre del Tambor de Piedra, con su voz poderosa y majestuosa. Descendiendo por las escaleras de caracol, entró en la mazmorra bajo la fortaleza principal. El aire aquí era denso y húmedo, impregnado del olor salado y a pescado del agua de mar rozando las rocas. Tras los fríos barrotes de las celdas, la desesperación de los antiguos prisioneros aún parece persistir. Ahora está vacío, pero se dice que los pasadizos y las escaleras ocultas son insondables, serpenteando hasta el corazón de la montaña del dragón, expulsando vapor y azufre. Un imponente puente de piedra arqueado, como la columna vertebral de un dragón, cruza el aire, conectando la Torre del Tambor de Piedra con la torre de la mazmorra. Al caminar sobre él, la brisa marina aúlla, inspirando asombro. Muchas historias de los Targaryen y la familia dragón se han desarrollado en este puente de piedra. A Euron le gustaba estar de pie en el puente de piedra con Lysa, contemplando el mar, sintiendo la brisa marina. Una experiencia única. Uno de los descubrimientos más importantes es la sala de la mesa de mapas, ubicada en lo alto de la Torre del Tambor de Piedra. Es una magnífica sala circular, con 4 ventanas extremadamente altas y estrechas que cortan el cielo y el mar en las 4 direcciones. El elemento más llamativo del salón es la enorme mesa de madera, la mesa de mapas que ocupa la mayor parte de la sala. Tenía más de 15 metros de largo, y las tallas en su superficie no eran simples adornos, sino mapas detallados creados por Aegon Targaryen antes de su conquista de Poniente, donde cada costa, río, montaña y castillo eran claramente visibles. Recorrer la lisa superficie de madera con los dedos era como tocar la mismísima estructura del continente. El diseño más ingenioso residía en su ubicación, perfectamente situada para corresponderse con la propia Rocadragón, elevándose como una plataforma en miniatura sobre la que descansaba una silla. Sentado allí, el magnífico paisaje de Poniente se desplegaba ante los ojos, inspirando una sensación de poder abrumador. La primera vez que Euron se paró frente a esta mesa, el sistema le otorgó una puntuación excepcionalmente generosa. Euron también exploró los edificios con forma de dragón. El gran salón parecía un dragón agazapado, con su entrada como fauces abiertas. Entrar se sentía como ser tragado por el dragón. La cocina, por otro lado, parecía un dragón dormido y enroscado, con humo que se elevaba inquietantemente de sus fosas nasales talladas en piedra, creando una atmósfera surrealista y fantástica. Los jardines de Aegon ofrecen un remanso de paz.
Ubicados cerca de la puerta de cola de dragón, el aire está impregnado del fresco aroma a pino, y los imponentes árboles negros se yerguen como centinelas. Rosales silvestres y matorrales de espinos crecen tenazmente en los rincones, y los arándanos rojos salpican el suelo fangoso, una escena vibrante pero a la vez desolada. La torre del dragón, con su aguja que parece perforar el cielo, su agudo silbido en el viento, hace honor a su nombre, desafiando cualquier intento de conquistarla. La torre del dragón marino, frente al mar, se asemeja a un monstruo marino acechando en la orilla. Bajo los cuervos se encuentran las habitaciones de los maestres, con estrechas y sinuosas escaleras que ascienden en espiral. Desde aquí, se atraviesa una larga galería adornada con retratos de antepasados Targaryen, se camina entre las sombras de las amenazantes gárgolas en los muros central e interior, se atraviesan pesadas puertas de hierro negro y se sube una larga escalera para finalmente llegar al salón de los libros en el punto más alto. Finalmente, se encuentra el santuario de Rocadragón. Las estatuas de los 7 aquí son únicas. Talladas en antiguos mástiles de barco, los restos de las embarcaciones que llevaron a los antepasados Targaryen a un lugar seguro tras la catástrofe valiria. El tiempo las ha adornado con capas de pintura, dorado, plateado y joyas. Los ojos de la anciana son como perlas brillantes, la barba del padre reluce con oro, mientras que la forma del extraño se asemeja más a una bestia misteriosa que a un humano. Los vitrales filtran la luz sobre varios altares fríos. Aunque la leyenda dice que Aegon el Conquistador rezó aquí una noche antes de partir a conquistar el continente, Euron cree en una versión diferente. Este santuario se construyó después de que Aegon se uniera a los 7 en Antigua. Sin embargo, esto no disminuye la profunda sensación de historia que impregna el lugar, una mezcla de navegación, fe y poder. Cada aliento parece inhalar y exhalar el pasado. Cada exploración profundizaba la comprensión de Euron sobre la cuna del poder de la casa Targaryen, y los puntos acumulados eran una recompensa única que obtenía al transitar entre la historia y la realidad, una recompensa que solo él conocía. Esta antigua fortaleza Targaryen fue testigo de cómo Euron forjó su espada con sudor y determinación. Su fuerza no había aumentado drásticamente, pero sus habilidades de combate se habían arraigado en su ser. Cada parada, esquiva y contraataque llevaba consigo la precisión y la astucia perfeccionadas a través de innumerables pruebas. Si dejaban de lado todas las pretensiones y limitaciones, y se desataba un duelo a muerte, Euron confiaba en poder derrotar a los 3 guardias del rey, e incluso al príncipe Raegar. No se trataba de vano orgullo, sino de una evaluación serena de todas sus bazas. La inquietante técnica de movimiento llamada pintura de papel le permitía evadir ataques letales como el humo y la niebla. Imbuyendo su espada con el poder de Apolo la llama, incluso sin causar quemaduras, la aterradora luz que saltaba era suficiente para intimidar a cualquier oponente. El explosivo afeitado le otorgaba una velocidad increíble para acortar distancias al instante. Bloque de hierro, aunque consumía mucha energía, podía resistir un golpe mortal en un momento crucial. Su dominio del estilo de 2 espadas de Oden ya estaba perfeccionado, y el legendario e increíblemente poderoso matadragones, aunque solo dominado superficialmente, ya era su mejor baza. Y, lo que era más importante, en lo más profundo de su conciencia yacía un chivo expiatorio del misterioso sistema. Una vida extra real. Sin embargo, las consideraciones prácticas rápidamente superaron el impulso de probar la espada. El príncipe Raegar estaba a punto de regresar a Desembarco del Rey, y Ser Arturdaine y sus 2 compañeros, como era de esperar, lo acompañaron. Desembarco del Rey, la fortaleza roja con su trono de hierro y el rey loco Aerys II, que reinaba allí, representaban un peligro impredecible para Euron. Euron deseaba desesperadamente evitar atraer la atención del suspicaz rey, ni siquiera en lo más mínimo, por estar demasiado cerca del príncipe. Además, no se podía juzgar cada movimiento del rey loco con sentido común. No era imposible que decidiera quemarlo vivo por capricho. Así pues, una mañana brumosa, Euron se sentó a una tosca mesa de piedra y extendió su pergamino. Tomó la pluma, reflexionó un momento y luego escribió con fluidez. Le escribió a Saradaine para informarle de su viaje. El entrenamiento en Rocadragón ha terminado, escribió, con una caligrafía que poseía cierta fuerza indomable, característica de las Islas del Hierro. Aún faltan 3 meses para el torneo, y deseo ir a Dorne para disfrutar de las vistas y la pasión de Lanza del Sol. Nos encontraremos en Dorne y viajaremos juntos a Arenal. Pronto recibió una respuesta de Asara. Para cuando recibas esta carta, ya estaré de camino a Lanza del Sol. Al recibir la respuesta, Euron también partió.
En el muelle de Rocadragón en la ciudad Lanza del Sol, la brisa marina, trayendo el olor salado, ondeaba la falda de la princesa Elia Martell. Su pálido rostro brillaba con anticipación. Sosteniendo a la balbuceante Rhaenys en sus brazos, su mirada hacia Euron se llenó de una luz rara y vibrante. No he estado en Dorne desde que nació Rhaenys, y mi hermano ha dicho muchas veces que quiere verla. Así que está decidido. Su voz era suave pero no podía ocultar su alegría. Rhaenys y yo regresaremos a Dorne contigo. Primero regresaré a Lanza del Sol para ver a mi hermano Doran, y luego partiré contigo, señorita Asara, y mi hermano perdido hace mucho tiempo, el salvaje Oberyn, a Arenal. La idea de escapar temporalmente de las húmedas y frías brisas marinas de Rocadragón, regresar al sol dorniense y reunirse con su hermano y amigos pareció disminuir su debilidad física, una sonrisa genuina jugando en sus labios. Creo que será un viaje encantador. Euron permaneció a su lado, recorriendo con la mirada los barcos anclados en el puerto, asintiendo levemente con un tono firme y cauteloso. Es un honor viajar con usted y su Alteza la princesa, mi señora. Pero esto aún requiere el consentimiento final del príncipe. Raegar hizo una pausa y añadió, y el razonamiento fue impecable. Después de todo, el viaje es largo y hay muchas incertidumbres en el mar. El permiso del príncipe es crucial. Sus palabras expresaban respeto por el protocolo real y consideración por la seguridad de Elia y su hija, devolviendo la decisión final a su esposo. Una leve sonrisa de confianza se dibujó en el pálido rostro de Elia Martell. Asintió levemente, con un tono amable pero con una sutil certeza. Por supuesto. Mi esposo, hizo una pausa casi imperceptible al pronunciar el título, no se opondrá. En la cena, encontró la oportunidad de informar a Raegar de su plan de viajar juntos a Dorne. En cuanto Elia terminó de hablar, la mirada de Raegar pareció retirarse lentamente de un sueño lejano. Sus ojos violeta, como velados por una fina niebla, recorrieron con delicadeza a su esposa, aparentemente más preocupados por si causaría molestias a los demás que por los riesgos del viaje. El viaje es largo, dijo con voz suave, pero carente de calidez. ¿No sería demasiado molesto para Greyjoy? Euron, de pie junto a él, se inclinó ligeramente hacia adelante con naturalidad, no con un gesto rígido y formal, sino con un respeto informal que le traía la brisa marina. Su Alteza, es usted muy amable, respondió Euron con tono ligero y sincero. Es un honor para mí que la princesa Rhaenys charle conmigo durante el viaje. Es una persona culta e ingeniosa, y el tiempo pasará mucho más rápido de lo esperado. Sonrió, dirigiendo su mirada amistosamente a la pequeña Rhaenys en brazos de Elia. Además, con dos princesas viajando juntas, el viaje sin duda será aún más agradable. Euron añadió entonces en un tono pragmático y tranquilizador, con evidente atención al detalle. La comodidad es primordial en el mar. Hemos calculado la dirección del viento y las mareas, y planeamos detenernos a descansar en la isla de Tas a mitad de la travesía. Es un puerto tranquilo y agradable. Para que la princesa Elia y la princesa Rhaenys pudieran desembarcar y relajarse, lejos del balanceo del barco. También podemos aprovechar esta oportunidad para reponer nuestras provisiones de agua y comida, asegurando un viaje cómodo y rápido a Ciudad Lanza del Sol para el resto del viaje. Raegar asintió con indiferencia. En la sala del trono de la Fortaleza Roja, las sombras se retorcían y se retorcían entre los pilares de luz que se proyectaban a través de las altas ventanas. Bajo las innumerables espadas negras entrelazadas y desgarradoras del trono de hierro, la demacrada figura de Aerys II se hundía profundamente. Sus dedos raspaban inconscientemente la espada oxidada, dejando un sonido sutil pero chirriante. El príncipe Raegar permanecía en silencio bajo él, con el cabello plateado y los ojos morados, su figura recta como una lanza, pero aparentemente soportando el peso de todo el salón él solo. «Has vuelto». La voz del rey Aerys II era ronca, como la fricción de una cripta profunda. «Justo a tiempo, ve a ver a tu madre y a tu hermano». Las palabras se detuvieron sutilmente en la palabra hermano, con un disgusto no disimulado. Entonces, su tono cambió, con una llama fanática brillando en sus ojos. ¿El torneo de Arenal? ¿Lo sabes? ¿Vas a ir? El torneo de Arenal, todo el mundo en Poniente lo sabe, padre. Es un evento poco común en los 7 reinos, y desde luego no me lo perderé. La respuesta de Raegar fue impecable, tranquila e imperturbable. ¿Un gran evento? HMPH. Siseó Aerys II. ¿De dónde sacó el conde de Riverón tantos dragones dorados? ¿De dónde sacó su dinero? Dímelo. El conde de Riverón debe de tener sus métodos.
Dicen que las Islas del Hierro se encargarán de suministrar todas las bebidas durante el torneo, respondió Raegar con calma, exponiendo la información con naturalidad. Las Islas del Hierro. Los ojos del rey loco se entrecerraron bruscamente, como una serpiente venenosa oliendo sangre. He oído que ese pequeño monstruo marino está en tu roca dragón. ¿Por qué está en tu roca dragón? ¿Qué quiere? También va a participar en el torneo. Y es el cuñado de Ser Arthur Dayne, y está comprometido con Azara Dayne. Solo va a Roca Dragón a entrenar. No tiene otros asuntos importantes. La explicación de Raegar fue concisa y clara, intentando justificar la existencia de Euron. Aerys II soltó una risa aguda y fría. ¿Sabes lo que hizo camino a Roca Dragón? Solo porque unos caballeros Frey acosaron a sus doncellas, imitó la palabra exageradamente, escupiendo, mató a una docena de hombres Frey. Ni uno solo se salvó. ¡Qué acto de barbarie! Este asunto está zanjado, Majestad. El conde de Arrenal ha escrito al marqués Walder Frey, dictaminando que la familia Frey es culpable. Las acciones de Euron Greyjoy se consideran una defensa de su propio honor. La voz de Raegar se mantuvo firme, pero un leve atisbo de cansancio cruzó su frente. ¿Honor? Un hijo del hierro. Un pirata. Nunca había oído un chiste tan ridículo. Rugió Aerys II, riendo como un loco. Su voz resonó en la sala vacía. ¿Qué honor tiene un hijo del hierro? Saquear es su honor. Asesinar es su doctrina. Las Islas del Hierro también forman parte de los 7 reinos. Quizás mi padre no debería llamarlos piratas, hijos del hierro. Raegar permaneció en silencio, simplemente asintiendo levemente, manteniendo la etiqueta del silencio. Sabía que discutir era inútil. Tras la desaparición completa de Raegar tras las pesadas puertas de la sala del trono, la rabia retorcida de Aerys II no se apaciguó, sino que se transformó en una conspiración aún más siniestra y venenosa. Hizo una seña con el dedo, y Varys emergió silenciosamente de entre las sombras como un fantasma, con una sonrisa perpetua e inquietante en su rostro carnoso. Ve, la voz del rey loco era baja pero llena de malicia, entrega una carta a Walder Frey del río Le. Cuéntale la ruta que siguió el pequeño monstruo marino tras salir de Rocadragón, con todo detalle. Varys hizo una profunda reverencia, con expresión inescrutable. Como desee su majestad. Sin embargo, la princesa Elia Martell y su hija también viajaban con el pequeño monstruo marino. El rey loco agitó la mano con impaciencia, como si ahuyentara una mosca, interrumpiéndolo. Sus ojos solo reflejaban odio hacia el pequeño monstruo marino y el placer de la venganza. No mencionó la seguridad de la princesa Dorniense ni el linaje Targaryen, como si no existieran. Varys no volvió a preguntar, simplemente hizo una reverencia y se retiró en silencio a las sombras, como si nunca hubiera estado allí. El barco zarpó hacia Ciudad Lanza del Sol. Pasar una noche en la isla de Tas no fue una decisión improvisada. Si bien la ubicación de la isla de Tas entre Rocadragón y Ciudad Lanza del Sol fue sin duda un factor, la razón principal fue una carta del rey Corón 3 días antes. El tosco pergamino, la escritura que mostraba la decisión del rey Corón, decía 2 cosas sin rodeos. Primero, la flota debía detenerse en la isla de Tas. En ese momento, el conde del Salón del Crepúsculo, estrella del crepúsculo Selwyn Tas, estaba celebrando el 8º onomástico de su única heredera y legítima sucesora, su hija Brienne. Nuestra flota a menudo atracaba en su puerto y recibía mucho patrocinio. Esta era una ocasión que no debía perderse, tanto por cortesía como, de ser posible, por una posible alianza matrimonial. En segundo lugar, se ha ordenado a tu tío Balf y a Victoria Daniels que lleguen a la isla de Tas con antelación. El viaje está plagado de peligros, pero se reunirán allí con tu flota antes de partir juntos hacia el torneo de Arrenal. No se trata de un simple viaje juntos. Es más bien una convergencia de fuerzas. Al final de la carta, la letra del rey Corón era particularmente sombría, revelando una profunda preocupación. Los Frey son vengativos. Causaste la muerte del hijo del marqués de Walder. No dejará que esto quede impune. Cada paso hacia Arrenal podría estar plagado de peligros. Es más seguro viajar con quienes se unen a nosotros. Euron no objetó la sincera preocupación de su padre. Sabía que las preocupaciones del rey Corón no eran infundadas, y él mismo nunca bajó la guardia, siempre alerta ante cualquier flecha que pudiera dispararse desde las sombras. Aceptó el acuerdo. Después de todo, en el vasto e impredecible océano, siempre era mejor estar preparado.
Sin embargo, incluso con el peor escenario en mente, Euron no había previsto que la familia Frey fuera tan arrogante como para tender una trampa abiertamente en el vasto océano. El mar era el coto de caza de la familia Greyjoy, no el dominio de las ratas de Lee River. Al tercer día de viaje, la luz del sol se derramaba como oro destrozado sobre la alfombra azul. Euron, junto con Asara y la princesa Elia Martell, estaban en la proa, disfrutando de la brisa marina ligeramente salada. Días de enfrentarse a la inmensidad sin duda habían purificado sus almas. Incluso las pálidas mejillas de la princesa Elia parecían haber cobrado un toque de color gracias a la brisa marina. Justo entonces, 3 enormes y antiguas tortugas marinas emergieron silenciosamente y se acercaron lentamente al costado del barco. Sus caparazones curtidos contaban historias del tiempo, y sus ojos eran extraordinarios, brillando con una sabiduría casi humana, tan profunda y profunda como el océano mismo. La princesa Isabel fue la primera en sentirse atraída por ellos. Apoyada en la barandilla, exclamó en voz baja: «Miren, son tan hermosos, sobre todo sus ojos, que parecen hablar, llenos de vida». Percibió una comunicación silenciosa entre estos invitados inesperados y Euron. Lo miraban en silencio, como si le transmitieran un mensaje urgente. En ese instante imperceptible, un susurro ancestral y directo resonó en la mente de Euron. Parecía ver esas escenas a través de sus ojos, una amistad y una advertencia desde las profundidades del océano. Adelante, una emboscada a la conciencia surgió como una marea fría, trayendo el frío del mar profundo. 3 barcos con torres gemelas, ocultos tras el cabo, apestando a masacre. Un destello de gélida agudeza brilló en los ojos de Euron. Su cuerpo se tensó casi imperceptiblemente, y luego una fría sonrisa curvó sus labios. Extendió la mano y palmeó suavemente el áspero casco, expresando su gratitud a estos mensajeros de una manera que nadie más conocía. La tortuga marina asintió suavemente, se apartó de la barandilla del barco y se sumergió en las profundidades marinas. «Tienen razón, princesa Ilia, sí que pueden hablar». Se giró hacia ellos, con una sonrisa aún serena, pero un tono que no dejaba lugar a dudas. «Me dijeron que algunos invitados poco amigables esperan más adelante. Me temo que la princesa Ilia debería regresar a su camarote a descansar un rato y cuidar bien de la princesita». Luego, giró la cabeza, con la voz baja pero lo suficientemente clara como para penetrar la brisa marina y llegar a oídos de Dagmore. «Hicen la bandera Kraken. Todos prepárense para la batalla. Tenemos invitados. Estén alerta, mantengan sus espadas firmes, no los decepcionen. Observen bien a nuestros invitados y vean qué quieren». La brisa marina seguía soplando, pero de repente trajo consigo un presagio de acero y derramamiento de sangre. El sol poniente tiñó el mar de rojo sangre, como presagiando la inminente batalla. El barco largo de Euron se dirigía al puerto de Tas cuando otros 3 barcos largos, con las torres gemelas del escudo de la familia Frey, emergieron repentinamente como fantasmas tras los escarpados arrecifes de la bahía del naufragio, formando una especie de pinza que rodeó firmemente su embarcación. Cada barco enemigo estaba repleto de hombres, unos 30 o más, con casi 100 pares de ojos malévolos fijos en el solitario monstruo marino. En contraste, el barco de Euron, incluyendo a la infanta princesa, solo contaba con 11 hombres. La disparidad de fuerzas era asfixiante. En la proa del barco líder se alzaba un hombre de aspecto siniestro. Simón de Frey, el 7º hijo del marqués Walder. Con el rostro contorsionado por una alegría vengativa, rugió: «Bastardos de las Islas de Hierro. Estoy aquí para mostrarles lo que pasa cuando se meten con los Frey». Euron permanecía en la proa, con la brisa marina alborotándole el pelo, y su expresión era de una calma escalofriante. «Si te refieres a esa escoria de la posada de la encrucijada, se lo merecían. Me da igual si viven o mueren», rugió Simón. «Pero llevaban ropas Frey, cargando las torres gemelas Frey. Todo el mundo sabe que mataste a los Frey. Sin mencionar que Rega Frey estaba entre ellos. El honor de los Frey no se puede insultar». «¿Rega Frey?». Euron arqueó una ceja, con un dejo de diversión en la voz. «¿El hijo del marqués de Walder?». Era el segundo hijo de Sirinis Frey. «Sirinis era el tercer hijo del marqués con su primera esposa», instó Simón, enfatizando la identidad del difunto. Euron soltó una fría mueca de desprecio, interrumpiendo su tediosa genealogía familiar. «Los Frey sois tan numerosos como renacuajos en un río, suficientes para formar un ejército vosotros solos. Si mueren 1 o 2, el viejo Walder probablemente ni siquiera recordará sus nombres, ¿verdad? ¿Quieres hablarme de la gloria de tu familia Frey?». «¿De qué gloria hablas tú, familia Frey?».
Este sarcasmo enfureció por completo a Simón. La mirada de Simón Frey recorrió con veneno a Lisa, junto a Euron, con una sonrisa lasciva dibujándose en su rostro. HMPH, ¿es esta la doncella a la que Rhaegar Frey y los demás acosaron? Es realmente guapa. Es el segundo hijo de Syrinis Frey. Syrinis es el tercer hijo del marqués y su primera esposa. Simón enfatizó apresuradamente la identidad del difunto. Euron soltó una fría mueca de desprecio, interrumpiendo su tediosa genealogía familiar. Los Frey sois tan numerosos como los renacuajos en un río, capaces de criar un ejército vosotros solos. Si mueren uno o dos, el viejo Val probablemente ni siquiera recordará sus nombres, ¿verdad? ¿Quieres hablarme de la gloria de tu familia Frey? ¿De qué gloria hablas tú, familia Frey? Esta burla enfureció profundamente a Simón. La mirada de Simón Frey se posó con furia en Lisa, junto a Euron, con una sonrisa lasciva dibujándose en su rostro. HMPH, así que esta es la pequeña doncella a la que Rhaegar Frey y los demás acosaron. ¡Qué guapa es! No te preocupes, la tomaremos una a una delante de ti, consolándola como es debido. La escotilla se abrió. La princesa Elia Martell dio un paso al frente. Su pálido rostro transmitía una autoridad inquebrantable. Su voz era clara y firme. Soy Elia Martell, esposa de Rhaegar Targaryen, el verdadero dragón de Poniente y hermana del príncipe Doran de Dorne. Les ordeno que se vayan de inmediato y fingiré que esta grosera intercepción nunca ocurrió. La expresión de Simón Frey cambió al instante. El título real le infundía una profunda sensación de temor. Pero tras él, un hombre corpulento con el rostro lleno de cicatrices, Titus Frey, soltó una grosera mueca de desprecio. Soy el príncipe Rhaegar. ¿A quién intentas engañar? Pero esta jovencita es muy guapa. Se lamió los labios, con la mirada fija en Elia, y le dijo a Simón Frey. En un momento, esta princesa será mía. El rostro de la princesa Elia Martell palideció, pero al ver que el enemigo se había multiplicado por 10, su expresión se ensombreció. Ella no estaba preocupada por ella misma, sino por su hija, Rhaenys. La leve sonrisa de Euron permaneció intacta. Le dio una suave palmadita en el hombro tenso a la princesa Elia Martell, tranquilizándola, y luego se adelantó para situarse frente a ella y Lisa. Su voz seguía serena, incluso con un tinte de arrepentimiento, al volver a preguntar. ¿De verdad no vas a reconsiderar la sugerencia de Su Alteza? Márchate ahora, y te garantizo que todo será como si nunca hubiera sucedido. No tomaré represalias contra ti ni contra la familia Frey. ¿Princesa? Aunque lo sea, morirá en el mar después de que nuestros hermanos acabemos con ella. No hay nadie en este mar, ¿quién sabe? Hemos tenido muchas mujeres, pero esta es la primera vez de la princesa, debe ser especialmente atractiva. La familia Frey respondió con una risa aún más desenfrenada, mezclada con vulgaridades y el estruendo de las armas, que sonaba particularmente discordante en el rojo sangre del atardecer. La sonrisa de Euron se desvaneció, reemplazada por una expresión fría y solemne. Si insistes en una lucha a muerte. ¿Una lucha a muerte? Simón Frey parecía haber oído el chiste más grande del mundo. Extendió los brazos, haciendo alarde de su abrumadora ventaja. ¿Estás ciego, sangre de hierro? ¿No ves que tenemos 3 barcos rodeando el tuyo? Tenemos casi 100 guerreros, ¿y tú? 11. 2 mujeres y un bebé lactante entre ellos. ¿Cómo llamas una lucha a muerte? Esto es una masacre. ¿Masacre? Euron suspiró profundamente, casi con lástima, como si se le hubiera agotado la paciencia. Muy bien, dijo en voz baja, su voz casi ahogada por el sonido de las olas, pero con el peso del juicio final. Ya que insistes, entonces, todos, mueran. En el momento en que sus palabras cayeron, el mar, antes en calma, de repente hirvió. Varios tentáculos dorados, como arietes gigantes y cubiertos de ventosas, surgieron del agua a ambos lados del barco, agarrando con una fuerza irresistible y aterradora los 2 barcos largos Frey más cercanos. Entre los crujidos y el crujido de la madera, los poderosos tentáculos se retorcieron con un simple giro, como un gigante que rompe un juguete infantil. Los 2 barcos largos se partieron al instante, estallando en innumerables fragmentos y astillas. Casi simultáneamente, una ballena marina inimaginablemente enorme, como una pequeña montaña, saltó desde el otro lado, oscureciendo el atardecer rojo sangre y proyectando una sombra mortal, antes de estrellarse con un peso devastador. El último barco largo intacto se hizo añicos al instante, quedando como restos flotando en el mar.
Para mayor desesperación, la aterradora y cicatrizada cabeza del rey de los mares cercanos emergió de la superficie, tragando con sus fauces abiertas a docenas de los que habían caído al agua junto con el agua marina. Mientras tanto, innumerables aletas de tiburón, como guadañas de la muerte, abrían caminos mortales bajo el agua, desgarrando y devorando frenéticamente a quienes caían al agua. El agua cristalina se tiñó al instante de un carmesí profundo y esparcido. En un instante, la abrumadora ventaja de la familia Frey se desvaneció, dejando solo aullidos desesperados y horribles sonidos de masticación en la superficie. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Los 3 barcos y 100 hombres de la arrogante familia Frey desaparecieron tan rápido. La princesa Elia Martell ni siquiera estaba mentalmente preparada. Su mano izquierda empuñaba una daga, esperando usarla para quitarse la vida si la capturaban. Euron observó fríamente esta escena de carnicería que se había transformado en un infierno en un instante. Los restos flotantes y el carmesí que se extendía sobre la superficie parecían mero polvo que había barrido con indiferencia. De pie en la proa, ordenó en voz alta al rey cercano al mar, que masticaba alegremente. Corta el carmesí. Esos 2, los más arrogantes del barco, no dejen que se conviertan en comida para peces. Perdónales la vida. Aún tengo preguntas que hacerles. Ese enorme monstruo marino conocido como el asesino rojo es una criatura ancestral con una inteligencia tan superior a la de los humanos. Comprendió con precisión la voluntad de Euron, sumergiéndose hábilmente en el agua hirviente y los tiburones compitiendo por comida, sacando con precisión a 2 figuras que forcejeaban del filo de las fauces de la muerte, y luego arrojándolas pesadamente sobre la cubierta a los pies de Euron, salpicando un chorro de agua salada. Euron bajó la mirada, y su mirada se posó primero en Simon Frey. Este hijo del marqués de Walder había perdido la mano izquierda. Su muñeca cercenada era un revoltijo sangriento, temblando violentamente de dolor y miedo insoportables. Está bien, solo la mano izquierda. El tono de Euron era tan monótono como si comentara sobre el clima. Ustedes, los Frey, parecen empuñar espadas en la mano derecha, deberían estar bien. Su mirada se desvió entonces hacia Titus Frey, al otro lado. Su estado era mucho más espantoso. Tenía la mitad de la cara destrozada, dejando al descubierto su mandíbula blanca y rígida, y uno de sus muslos había sido roído, dejando solo el esqueleto, el hueso pálido de la pierna completamente expuesto, luciendo particularmente aterrador con sus débiles tics. Euron pronunció una sílaba corta y fría, con una sonrisa escalofriante dibujada en su rostro. Esta boca probablemente nunca volverá a pronunciar palabras como la princesa me pertenece. Antes de que terminara de hablar, su pie levantado golpeó sin piedad, aplastando con precisión entre las piernas de Titus. En cuanto a esta cosa que no debería existir, la voz de Euron transmitía una calma escalofriante. La aceptaré en nombre del dios ahogado. Un crujido sordo y un gemido agudo e inhumano resonaron desde la cubierta, seguidos de un silencio absoluto. Tras ellos, los 3 barcos largos, antaño arrogantes, se habían desvanecido por completo. Solo el carmesí que se extendía lentamente y se desvanecía en el mar, y las ocasionales sombras codiciosas que centelleaban bajo la superficie, atestiguaban su existencia. Aquellos tiburones parecían ciertamente hambrientos. El hedor a sangre en la cubierta aún no se había disipado con la brisa marina. Euron reconstruyó la verdad a partir de los testimonios fragmentados, dolorosos y aterradores de Simon Frey y Titus Frey. El origen de todo residía en la telaraña en las profundidades de la fortaleza roja de desembarco del rey. Era una carta secreta, entregada por Varys la araña, que llegó al río Le. La carta era extremadamente discreta, ofreciendo primero una hipócrita expresión de profundas condolencias por las desafortunadas muertes de los miembros de la familia Frey en la encrucijada, y luego, en tono real y con un sello vago, condenando duramente el desprecio por la ley y la crueldad de Euron Greyjoy. Sin embargo, el núcleo más fatal de la carta se ocultaba astutamente bajo estos documentos oficiales. Indicaba claramente la ruta de navegación de Euron tras salir de Rocadragón, sus escalas previstas y su rumbo hacia Dorne. Esta información aparentemente casual era, de hecho, un arma de doble filo utilizada para matar. Pero Euron captó astutamente el punto más crucial. Los testimonios de Simón y Tetos demostraban claramente que la carta nunca mencionaba a la princesa Elia Martell ni a la princesa Rhaenys. Varys preparó el cebo, apuntando precisamente a la vengativa familia Frey, pero ocultó el hecho crucial de que las esposas e hijas de la familia real estaban a bordo, un hecho que disuadiría a cualquier otra familia de actuar. Euron, al oír esto, sonrió con sorna.
Quizás la araña de verdad no sabía que su Alteza estaba a bordo. El rostro de la princesa Elia Martell se volvió gélido al instante. Se burló, con la voz llena de burla cómplice. No, desde luego lo sabía. Varys nunca actúa por su cuenta. Esta carta debe haber sido enviada por Aerys II. Su mueca estaba teñida de amargura e ira. 280 DC, tras el nacimiento de Rhaenys en Rocadragón, Rhaegar la trajo de vuelta a la Fortaleza Roja. Su abuela, la reina Rhaenys, abrazó a la niña, mientras que su abuelo, el rey, se negó a tocarla, quejándose incluso con disgusto de que olía a Dorne. Para él, nunca fuimos realmente familia, solo extraños de Dorne. Rhaenys nunca me reconoció. Su brillo se proyectó sobre las olas distantes y ondulantes, como si contemplara esos recuerdos insoportables. Ni siquiera me reconoció como la legítima esposa de Rhaegar. Poco después de nuestro matrimonio, envió con impaciencia a su primo Stephen Baratheon y a su esposa Cassandra Ismona Volantis, en busca de una nueva reina de sangre antigua y noble para reemplazarme en lugar de Rhaegar. Hizo una pausa, con un dejo de fatídica ironía en su tono. Por desgracia, el destino no pareció estar de su lado. Su barco se hundió cerca de Bastión de Tormentas en el viaje de regreso, y finalmente se hundió en el fondo del mar. Euron guardó silencio. No era de los que consolaban, y finalmente dejó escapar un suave suspiro. Quizás, las cosas no estén tan mal como crees. No importa, no pensemos en eso ahora, deberíamos ir atrás. Mientras hablaba, levantó el pie con aparente naturalidad y derribó de una patada al inerte Simón Frey. El rey del mar cercano, que esperaba cerca, irrumpió repentinamente en la superficie, abriendo de par en par sus enormes fauces. Un repugnante crujido de huesos rompiéndose llenó el aire, dejando solo una onda que se disipaba rápidamente en la superficie. La mirada de Euron se desvió hacia el moribundo Titus Frey en cubierta. Se giró hacia la princesa Elia y preguntó con calma: ¿Qué piensas hacer con este hombre? Los insultos obscenos que Titus Frey había lanzado a la princesa aún resonaban en sus oídos. La princesa Elia no respondió ni dudó. Un destello frío brilló en sus ojos y, con un movimiento de muñeca, una afilada daga salió disparada como una serpiente plateada, perforando con precisión la boca de Titus Frey, la boca que había proferido innumerables humillaciones. Euron se agachó y, con destreza, extrajo la daga de la boca, ahora sin vida, de Titus Frey. Las manchas de sangre en la hoja no oscurecían sus oscuros dibujos ni su brillo intenso. Arrojó el cadáver al mar con indiferencia, completando otra ración del asesino rojo. Limpió la daga y se la devolvió a la princesa Elia Martell. Sin embargo, la princesa se limitó a mirar fríamente el arma reluciente. Sus ojos reflejaban solo un profundo asco, sin rastro de afecto. Tírala, dijo con una voz tan fría como el viento nocturno del desierto dormiense. Este fue un regalo de bodas de Aerys II. Me dijo, hizo una pausa, con un sarcasmo escalofriante en la voz, que si un villano me humillaba, manchando la reputación real, usaría esto para quitarme la vida, para preservar el último vestigio de la dignidad Targaryen. ¿Tirarlo? Esto es acero valirio. Los dedos de Euron se apretaron casi instintivamente. Este era un tesoro invaluable con el que todo guerrero soñaba, con un valor suficiente para arruinar a cualquier noble, y ella hablaba de él con tanta naturalidad como para arrojarlo al mar. La princesa Elia vio la fugaz sorpresa y el fervor apenas disimulado en sus ojos. Comprendió, por supuesto, lo que significaba un arma de acero valirio para un guerrero. La frialdad de su rostro se derritió ligeramente, transformándose en una sonrisa cansada pero sincera. Negó suavemente con la cabeza. Como no soportas desprenderte de él, te lo daré. Considéralo. Es una recompensa por haberte salvado la vida hoy. Al oír esto, el rostro de Euron se iluminó de inmediato con una sonrisa franca, casi pirata. Apretó los puños, apretando los dedos casi instintivamente. Este era un tesoro incomparable con el que todo guerrero soñaba, con un valor suficiente para arruinar a cualquier noble. ¿Y ella hablaba de él con tanta naturalidad como para arrojarlo al mar? La princesa Elia vio la fugaz sorpresa y el fervor manifiesto en sus ojos. Naturalmente, comprendió lo que significaba un arma de acero valirio para un guerrero. La frialdad de su rostro se disipó ligeramente, transformándose en una sonrisa cansada pero sincera. Negó con la cabeza suavemente. Como no soportas desprenderte de ella, te la daré. Considéralo. Es una recompensa por haberte salvado la vida hoy. Al oír esto, el rostro de Euron se iluminó de inmediato con una sonrisa franca, casi pirata. Apretó los puños, sujetando con firmeza el pesado regalo.
Entonces, dijo con entusiasmo, con la alegría de recibir un tesoro, lo acepto con gusto, Su Alteza. El sol poniente proyectaba un cálido resplandor dorado sobre la silueta de Tas, y la flota entraba lentamente en el puerto. Tas también es conocida como la isla Zafiro, no por su gran cantidad de zafiros, sino por las aguas azules que la rodean. El mar estaba en calma y quieto, el azul profundo absorbiendo todo rastro. Los 3 barcos y casi 100 vidas parecían no haber existido jamás, el mar sepultando sus secretos en su eterno silencio. Solo cuando sus pies tocaron el sólido muelle de Tas, las emociones de la princesa Ilia se calmaron gradualmente. El miedo sofocante y la conmoción subsiguiente se entrelazaron, y ahora podía finalmente recuperar el aliento. La aterradora pero magnífica imagen se repitió involuntariamente en su mente. Tentáculos gigantes, ballenas saltando y el rey del mar cercano, una criatura que obedecía órdenes como un guardián de las profundidades marinas. Recordando las antiguas leyendas del hijo del dios ahogado que circulaban por las islas del Hierro y la costa de Poniente, una suposición increíble pero perfectamente plausible se formó en su mente. La princesa Elia dudó un momento, pero al final no pudo reprimir su ardiente curiosidad. Caminó junto a Euron, con la voz mucho más suave de lo habitual, con un matiz de cautela inquisitiva. Solo preguntaba, hizo una pausa, aparentemente ofendida, y luego se disculpó, esos monstruos marinos, parecían comprender tu voluntad. Este debe ser tu secreto, ¿verdad? Lo siento, no debería haber preguntado, Euron giró la cabeza. El sol poniente lo envolvía con un halo. Su rostro no mostraba ofensa, solo una sonrisa casi serena. Está bien, la voz de Euron era tranquila, como si hablara de algo común. Es un talento innato. La familia Greyjoy desciende del rey del mar gris de la era de los héroes, y parece que he despertado algunos de los talentos de la familia, con la capacidad innata de comunicarme y comandar a los habitantes del mar. Hizo una pausa, con la mirada fija en el vasto océano que se había tragado a sus enemigos y los había protegido, con un tono de voz lleno de absoluta confianza. De lo contrario, sabiendo que les esperaba una emboscada, ¿por qué los habría guiado a todos si no tenía la confianza de protegerlos? Desde el momento en que decidieron tenderme una emboscada en el mar, estaban destinados a morir allí. La princesa Elia sonrió y asintió, recordando la opinión de su hermano Oberyn sobre Euron. Tan joven, pero un prodigio. Si eres su amigo, será un amigo sincero y encantador. Si lo consideras un enemigo, será extremadamente peligroso. Bajo el crepúsculo, la isla de Tas, con sus rocas escarpadas y frondosos bosques, custodiaba el antiguo castillo, el Salón del Crepúsculo. Euron y su grupo, liderados por un sirviente, se detuvieron ante las pesadas puertas del salón. Siguiendo las antiguas y sagradas tradiciones de Poniente, recibieron pan y sal de su anfitrión y los degustaron solemnemente. En ese momento, su condición de invitados quedó confirmada. Dentro de este salón, eran huéspedes protegidos por un pacto sagrado. Los recibía Selwyn Tart, patriarca de la casa Tart, conde del bosque del ocaso y gobernante de toda la isla, venerado como la estrella del ocaso. Este señor era alto, amable y gentil, con la frente marcada por las marcas del tiempo y una profunda e inquebrantable tristeza. Permanecía allí, firme y resuelto como el propio bosque del ocaso, pero en lo profundo de sus ojos, contemplando a sus invitados, yacía un dolor que solo quienes habían experimentado una profunda pérdida podían comprender. Sus hijos habían sufrido destinos trágicos. Sus hijas Alyssa y Arianne habían muerto en la infancia. Su hijo Garrardón, en quien había depositado sus esperanzas, también había perecido a los 8 años en el implacable mar. Ahora, Brienne, su única hija superviviente, se ha convertido en la única esperanza de Estrella Crepuscular y la única heredera de este castillo. Las puertas del salón crepuscular se abrieron lentamente, y cuando la mirada del conde Selwyn Tart recorrió a Euron y se posó en la mujer de piel pálida y aspecto noble que estaba detrás de él, un destello de sorpresa cruzó su rostro. La visita de la princesa Elia Martell era claramente inesperada. Pero rápidamente recuperó la compostura y la cortesía propias de un lord, transformando su sorpresa en una cálida sonrisa. Su Alteza, su presencia honra enormemente al salón crepuscular. Hizo una reverencia solemne y luego miró a Euron con la misma calidez. Señor Greyjoy, bienvenido. Tras las cortesías, el conde Selwyn, con un dejo de orgullo apenas perceptible y una expresión compleja, se giró y presentó. Permítanme presentarles al tesoro más preciado de mi vida. Mi hija, Brienne. Una joven se adelantó. Brienne Tas.
Increíblemente, Brienne Tart, nacida en el año 273 DC y con solo 8 años, medía aproximadamente 1,7 metros, como un álamo en ciernes. Sin embargo, su cabello corto y rubio parecía paja marchita bajo el sol otoñal, con un aspecto algo áspero y frágil. Su figura era enorme, de hombros anchos, y su físico ya revelaba la sólida silueta de una guerrera futurista. Su rostro era redondo y rudo, cubierto de pequeñas pecas, pero sus ojos, grandes, claros y de un azul brillante, observaban con curiosidad a la invitada con la inocencia y la franqueza propias de su edad. La isla de Tart no era un lugar adinerado, y al conde Selwyn siempre le había disgustado la extravagancia. Por lo tanto, este banquete onomástico no atrajo a muchos invitados de todas partes. La mayoría de los asistentes eran nobles de la zona con quienes el conde había establecido relaciones, y muchos pertenecían a otras familias de las tierras de la tormenta. El propósito de este banquete era simple: informar a los señores y a su propio soberano que se había elegido a la heredera, Brienne Tart. Como parte de las tierras de la tormenta, la isla de Tar siempre ha sido leal a Bastión de Tormentas, y el duque de Bastión de Tormentas también es el señor de Tars. Por lo tanto, el duque de Bastión de Tormentas, Robert Baratheon, era, naturalmente, el invitado más distinguido del banquete. Dentro del salón del ocaso, la luz del fuego parpadeaba en las paredes de piedra, iluminando las figuras de los invitados. La mirada de Euron recorrió a la multitud, localizando rápidamente dos rostros familiares. El honesto Balfi, a su lado, la invitada arrepentida, Victoria Daniels, cuyo rostro reflejaba reticencia. Al ver a Euron, Balf levantó inmediatamente su copa en un brindis distante, revelando una sonrisa brusca. Victoria, sin embargo, apartó la mirada bruscamente, con sus labios rojos y brillantes curvados en señal de disgusto, aún hirviendo de ira. Al acercarse Euron, Balf bajó la voz, con una risita traviesa en los ojos, y explicó: no te ofendas. Unos caballeros preguntaron por la identidad de esta chica, y yo, casualmente, mencioné que era tu concubina de Sal. Parece que la broma se pasó un poco. Esto le valió de inmediato una mirada aún más feroz de Victoria. El alboroto también atrajo la atención del invitado más bullicioso en el centro del salón. El duque Robert Baratheon de Bastión de Tormentas bebía con entusiasmo de una copa enorme, con hidromiel goteando de su barba. Al ver a Euron, sus ojos, como campanas, se iluminaron, y una carcajada ahogó al instante el ruido del salón. ¡Ja! Pequeño monstruo marino. Por fin has llegado. Gritó, extendiendo su robusto brazo para atraer a Euron hacia sí y presentándolo a los curiosos nobles que lo rodeaban. Vengan a verlo. Este es el muchacho que derrotó a ese pequeño león arrogante y recién coronado, Jaime Lannister, 3 veces seguidas en el puerto Lannister. Fue derrotado de forma limpia y decisiva, jaja, fue realmente gratificante. Esta presentación hizo que Brienne Tart, que había permanecido en silencio a un lado, abriera de par en par sus ojos azules con asombro. Miró a Euron con incredulidad. Este chico, que no parecía tan musculoso como ella había imaginado, había logrado derrotar al apuesto y reconocido esgrimista Jaime Lannister una y otra vez. La emoción de Robert estaba por las nubes. Le dio una palmada a Euron en la espalda, con el aliento a alcohol y rebosante de espíritu de lucha. Vamos, chico. Hablar es fácil. Vamos a una partida. A ver qué tal tu esgrima puedes hacer perder a ese mocoso Lannister. Por suerte, justo en ese momento, la música empezó a sonar, anunciando el inicio del baile. Una audaz noble se adelantó con una sonrisa y tomó del brazo al lujurioso duque. La atención de Robert se centró de inmediato en ella. Rió y agarró a su compañero por la cintura, olvidando al instante la contienda, y luego, con pasos poco elegantes, se unió a la bulliciosa multitud. La música del baile del Pacto de los Caballeros resonaba por los antiguos salones de Crepúsculo. Robert Baratheon era, sin duda, el compañero de baile más popular. Joven y fuerte, aunque carecía de la refinada belleza de Jaime Lannister, exudaba un espíritu guerrero audaz e indómito, y su noble ducado lo convertía en el centro de atención. La princesa Elia Martell era, por naturaleza, la joya de la corona. Su elegancia y estatus la hacían brillar. Además de ella, nobles doncellas de Salón de la Cosecha, la aldea de los ciervos jóvenes, el castillo del nido, el nido del cuervo y otras partes de las tierras de la tormenta danzaban y reían en la pista como flores florecientes, con sus faldas ondeando. Sin embargo, en medio de este júbilo, la joven Brienne de Tart permanecía sentada sola en la sombra de un rincón. Su alta figura estaba ligeramente encorvada por la tensión, sus dedos ásperos retorcían inconscientemente el dobladillo de su vestido.
Rodeada de luces deslumbrantes, se sentía profundamente inferior y fuera de lugar debido a su apariencia. Ningún joven se atrevió a acercarse e invitar a bailar a esta condesa, tan distinta del ambiente que la rodeaba. Aunque hoy debería haber sido la estrella del banquete, Euron Greyjoy se abrió paso entre la ruidosa multitud y se detuvo frente a ella, invitándola con un gesto. Yo no sé bailar. El rostro de Brienne se sonrojó al instante, con el corazón latiendo con fuerza. Esta repentina atención, sobre todo por parte de Euron, quien acababa de ser elogiado por el duque, la hizo sentir una calidez de una importancia sin precedentes. No pasa nada, dijo Euron con un tono relajado y sincero. Parpadeó y dijo: la verdad es que yo tampoco soy muy bueno. ¿Qué tal si consideramos el baile como una práctica de espada y estos pasos como un juego de pies en la batalla? Después del baile, aunque los pasos no fueron precisamente elegantes, la expresión tensa de Brienne se relajó considerablemente. Bajó la cabeza y susurró rápidamente, casi inaudiblemente: gracias. Las notas musicales aún flotaban en el aire, pero el apenas audible gracias de Brienne llegó con claridad a los oídos de Euron. Se detuvo y miró a la chica alta a su lado con un toque de curiosidad. ¿Gracias?, repitió Euron, con un tono genuinamente desconcertado. ¿Por qué dices gracias? Las mejillas de Brienne se sonrojaron aún más. Instintivamente intentó esconder sus manos callosas tras la espalda, apartando la mirada de él, su voz cada vez más suave. Porque nadie me invita a bailar. Todos piensan que, no soy guapa, no sé bordar y soy pésima con la costura. Sus palabras estaban cargadas de una inferioridad acumulada durante mucho tiempo. Euron no la refutó de inmediato, sino que la observó atentamente por un momento, fijándose finalmente en sus manos, que apretaba inconscientemente. Su tono se tornó seguro, incluso con un dejo de apreciación, como si hubiera descubierto un tesoro. Pero lo que veo es diferente. Lo que veo es a alguien cuya esgrima debe ser excelente. Tienes las manos cubiertas de gruesos callos, no por manipular una aguja, sino por sujetar la empuñadura de una espada día tras día. Aunque eres muy alta, tus movimientos de ahora demuestran que la parte inferior de tu cuerpo es muy estable y ágil. Esto requiere un entrenamiento diario incontable en golpes, estocadas, cortes y juego de pies. Esta se enfatizó, mirándola fijamente. No son cosas que las chicas normales puedan hacer, e incluso muchos chicos no pueden perseverar. Brienne levantó la vista bruscamente, con sus grandes ojos azules llenos de incredulidad y un destello de ignición, y tímidamente pidió confirmación. ¿De verdad, de verdad? Por supuesto. Respondió Euron sin dudarlo. Él sonrió y le dio la afirmación más rotunda con una vívida metáfora. Chicas que saben bordar y son hermosas abundan en los 7 reinos. Pero una chica que domina la espada y cuyo corazón arde con el sueño de la caballería. Eso es tan raro y preciado como un dragón en Poniente. El elogio de Euron hizo sonrojar a Brienne, pero también la hizo bajar la guardia. Incapaz de reprimir su curiosidad y emoción, comenzó a bombardearlo con preguntas. Brienne le preguntó sobre el duelo de Euron con Jaime Lannister, sobre la legendaria espada del amanecer, Arthur Dayne, sobre la guardia real que Euron había conocido y si el príncipe Raegar era tan perfecto como se rumoreaba. Cuando supo que Euron estaba comprometido con la hermana de Arthur, sus ojos se iluminaron al instante. Le insistió en lo magnífica que era la esgrima de Arthur, en el aspecto del legendario espadón amanecer y en lo brillante que era su caballerosidad. Al enterarse de que Euron había pasado 3 meses enteros entrenando en Rocadragón con los 3 caballeros blancos y el mismísimo príncipe Raegar, se emocionó tanto que casi no pudo decir nada. Era como si no fuera Euron quien había ido a Rocadragón, sino ella misma. Por desgracia, no soy un chico. La voz de Brienne bajó de repente, y sus grandes manos se apretaron con un toque de decepción. Euron rió ante sus palabras. ¿Qué importa? Las leyes y el espíritu de la caballería están escritos en blanco y negro. ¿Qué artículo o cláusula estipula que solo los hombres pueden convertirse en caballeros? Brienne levantó la cabeza de repente. Sus ojos azules se llenaron de incredulidad y una leve esperanza. ¿De verdad puedo hacerlo? ¿Una mujer puede convertirse en caballero? Por supuesto. La respuesta de Euron fue firme. Tienes una complexión robusta, una fuerza natural y una figura alta y ancha. Estos talentos son incomparables incluso para la mayoría de los hombres. Lo que es aún más valioso es tu corazón, que anhela el camino de la caballería y está dispuesto a perseverar en él. Creo que, si estás dispuesto a trabajar duro, sin duda te convertirás en un excelente caballero en el futuro. De acuerdo.
Brienne parecía haber encontrado su rumbo en la vida, su tono se volvió increíblemente firme. Debo convertirme en un caballero respetado como tú. Yo. Euron se quedó atónito por un momento, luego rió entre dientes y negó con la cabeza. No, no soy un caballero. Probablemente nunca lo seré, no, debería decir que nunca lo seré. ¿Por qué? Brienne estaba confundido y aturdido. Soy un hijo del hierro de las Islas del Hierro, dijo Euron, con un dejo de autodesprecio y compostura en la voz. Adoramos al dios ahogado, saqueando sal, hierro y roca. Nuestro rey nos llama piratas hijos del hierro. ¿Cuándo has oído hablar de piratas hijos del hierro que se convierten en caballeros? Brienne hizo una pausa, pero luego su inocente lógica se activó y replicó con más firmeza. Acabas de decir que las mujeres pueden convertirse en caballeros. ¿Por qué los hijos del hierro no? A Euron le hizo gracia su pregunta directa. Al ver la inquebrantable convicción que ardía en sus ojos, finalmente rió con ganas. Ahora que lo dices, tiene mucho sentido. En Canción de Hielo y Fuego, en este Juego de Tronos, Euron no admiraba a mucha gente, pero Brienne era una de ellas, por su persistencia y su corazón inquebrantable. Puede que no fuera la más inteligente, pero tenía razón en una cosa. Las Islas del Hierro también son uno de los 7 reinos de Poniente. ¿Quién dijo que los hijos del hierro no pueden ser caballeros? Euron extendió la mano y rió a carcajadas. De acuerdo, entonces hagamos un pacto caballeresco. Sí. Brienne todavía estaba un poco tímida, pero asintió pesadamente y estrechó la mano de Euron. A mitad del banquete, en medio del clamor, la gente se dio cuenta de que el más bullicioso duque de Bastión de Tormentas, Robert Baratheon, ya se había marchado silenciosamente con varias damas elegantes y sonrientes, desapareciendo sin dejar rastro. Euron y Brienne, quienes deberían haber sido los protagonistas del banquete, también abandonaron el salón y se dirigieron a la playa. La luz de la luna se derramaba como mercurio sobre la tranquila playa de Tas, la suave arena blanca susurrando bajo los pies, acompañada por el suave sonido de las olas, creando un campo de entrenamiento perfecto. Euron y Brienne se encontraron uno frente al otro, sus espadas de entrenamiento desafiladas brillando tenuemente a la fría luz de la luna. Brienne respiró hondo, agarró con fuerza la empuñadura de su espada y adoptó la postura habitual de un caballero. Su esgrima mostró de inmediato sus características distintivas. Amplia y expansiva, con una base sólida. Cada golpe era poderoso y contundente, acompañado de un silbido, mostrando una fuerza asombrosa mucho más allá de su edad. Su postura defensiva también era extremadamente firme y ortodoxa. La espada siempre lograba bloquear a tiempo los puntos vitales, lo que indicaba que había recibido un entrenamiento sistemático considerable, enfatizando la integración de ataque y defensa, como un escudo de torre de movimiento lento pero inquebrantable. Sin embargo, sus defectos eran igualmente obvios. Su búsqueda excesiva de poder y estandarización hacía que las transiciones entre sus movimientos fueran menos fluidas, careciendo de flexibilidad y agilidad. Especialmente contra un oponente como Euron, carecía de la capacidad para lidiar con ataques rápidos y cambios de táctica flexibles. Tras un corte horizontal, sus costillas quedaban brevemente expuestas. Tras un bloqueo ascendente con toda su fuerza, la parte inferior de su cuerpo carecía de la protección necesaria para continuar. Su estilo de lucha se parecía más a ejecutar un programa preestablecido que a participar en un dinámico juego de ingenio con su oponente. Tras el choque de espadas, Euron activó su habilidad. Prueba de poder cuarto 1. Los atributos personales de Brienne se le presentaron. Brienne de Tarth, 273 AC, fuerza. 15, 10, agilidad. 6, 10, resistencia. 10, 10, espíritu. 8, 10, liderazgo. 6, 10, carisma. 3, 10, a la edad de 8 años, su fuerza ha alcanzado los 15 puntos. No es de extrañar que incluso el perro, Jaime y Loras Tyrell no sean su rival en el futuro. Euron no la enfrentó de frente con fuerza. Su respuesta demostró plenamente su experiencia y talento. Su juego de pies era ligero, como un guepardo rodeando un árbol gigante. Siempre evitaba los ataques más fuertes de Brienne de frente. Rara vez paraba directamente. En cambio, usaba una desviación y tracción precisas. Con un ligero toque del lomo de su espada, podía desviar los poderosos golpes de Brienne y hacer que desperdiciara su fuerza. La forma de ganar de Euron provenía de su extrema observación y sincronización. Tras maniobrar pacientemente durante varios asaltos, atrapó con precisión la fugaz abertura en el centro de Brienne tras su agotador corte vertical.
La figura de Euron pasó de la quietud absoluta a un movimiento explosivo en un instante. Sin ningún movimiento innecesario, su espada sin filo la atravesó como un rayo, deteniéndose con la punta a escasos centímetros del peto de Brienne. Una demostración precisa de un golpe decisivo. Brienne contempló la punta de la espada ante su pecho, momentáneamente aturdida, y luego bajó la mano con una mezcla de resentimiento y resignación. La frustración de la derrota en sus ojos azules dio paso rápidamente a un deseo ardiente de fortalecerse. Al mismo tiempo, la notificación del sistema resonó con claridad en la mente de Euron. Por esta victoria clave, había obtenido Brienne derrotada, puntos. 30. Tras el combate, una suave brisa marina acarició su piel ligeramente cálida. Brienne respiró suavemente, con la mirada fija en Euron, anhelando ser guiada. Euron clavó su espada roma en la arena, con un tono tranquilo pero directo. Tu fuerza y defensa básica ya son excelentes, Brienne. Eres sólida como una roca. Pero para convertirte en una auténtica guerrera de élite, no solo en una fortaleza fortificada, necesitas perfeccionar mucho más. Euron dio un paso al frente y especificó. Lo más importante es tu juego de pies. Trazó líneas en la arena con los pies, diciendo. Tu fuerza está arraigada en la tierra, pero tus pies parecen clavados en el suelo. Un gran poder necesita ser llevado y desatado mediante un juego de pies ágil. A partir de mañana, no blandas tu espada solo contra estacas. Practicarás movimientos rápidos, frenazos repentinos y cambios de dirección en la playa, sobre guijarros y en pasillos lisos. Haz que tu juego de pies sea ligero y ágil como el de un guepardo, pero a la vez firme y poderoso como un ariete. Recuerda, es tu juego de pies el que lleva tu espada a la batalla, no al revés. En segundo lugar, presta atención al ritmo y a las fintas, continuó Euron. Demostró una estocada simple, luego movió la muñeca, y la punta de la espada cortó instantáneamente en otra dirección. Tu intención de ataque es demasiado obvia. Cada golpe se ejecuta con toda su fuerza, sin dejar espacio para movimientos posteriores. Es como gritar constantemente tu objetivo. El enemigo puede predecir fácilmente tu siguiente movimiento. Necesitas aprender a incorporar fintas, combinando velocidad y lentitud. Un tajo aparentemente con toda su fuerza puede ser una finta. El verdadero movimiento mortal se esconde en la estocada ligera y rápida posterior. Deja que tu manejo de la espada tenga aliento y pulso, haciéndolo impredecible para el enemigo. Por último, observación y predicción, se señaló los ojos. Estás demasiado concentrado en ejecutar los movimientos estándar mentalmente, pero no estás usando realmente la vista para leer a tu oponente. Una ligera contracción del hombro, un ligero cambio en mi centro de gravedad, podría indicar la dirección del siguiente ataque. Necesitas aprender a captar estas señales sutiles, previendo las intenciones de tu oponente incluso antes de que ataque, en lugar de parar apresuradamente cuando su espada está justo frente a ti. Esto no es talento. Es un instinto cultivado con incontables sesiones de práctica. Euron concluyó. La fuerza es tu escudo y tu martillo, eso está bien, sigue así. Pero ahora, necesitas empezar a equiparte con muñecas más diestras, piernas más rápidas y ojos que puedan ver a través de tus enemigos. Cuando combines estas tres cosas con tu fuerza, pocos podrán derrotarte fácilmente. Brienne escuchó atentamente, sus ojos azules brillando de comprensión, como si cada palabra de Euron le hubiera abierto una nueva puerta. Asintió vigorosamente, grabando profundamente estas valiosas instrucciones en su mente. Gracias por tu paciente guía. Esto es una especie de herencia. Al igual que la espada del amanecer Arthurdaine, al igual que Ser Oswell y Ser Geralt Hightower, al igual que el príncipe Raegar Targaryen, ellos también me guiaron sin reservas cuando les pedí consejo. En el futuro, quizá también transmitas tu experiencia a otra persona que merezca tu guía. ¿Era ella esa persona digna de su guía? Brienne respondió alegremente. Sí. Lo haré. Aún es temprano, practiquemos unas cuantas veces más. Vigila tus movimientos. Sí, señor. Tras un imponente arrecife, lejos de la playa, dos figuras altas se erguían como guardianes silenciosos, sin apartar la mirada de la joven pareja que entrenaba en la playa. Qué lástima, la voz del conde Selwyn Tars era baja, con un ligero arrepentimiento. Euron Greyjoy ya está comprometido. De lo contrario, con su fuerza y su estatus en las Islas del Hierro, sería una rara posibilidad de matrimonio. Su mirada era compleja, admirando el talento de Euron mientras sopesaba en secreto el futuro de su hija. A su lado, el instructor Godwyn se cruzó de brazos. La evaluación del viejo guerrero era más directa y profesional. Es muchacho de las Islas de Hierro, Ki.
Su base era increíblemente sólida, su esgrima, astuta e implacable, y aún más notable era su perspicacia única. Cada palabra que le decía a Brienne era acertada, la clase de sabiduría que solo se puede obtener en batallas a vida o muerte. Su conversación era algo inconexa, cada uno hablando de sus propios asuntos. Una risa breve pero clara resonó desde la playa, resultado de la hábil parada de Brienne. La expresión del conde Selwyn se suavizó, un atisbo de alivio y emoción cruzó su rostro eternamente serio. Hacía mucho tiempo, no mucho, que no veía a Brienne hablar y reír con tanta naturalidad con alguien, con esa expresión. Godwyn se volvió hacia su señor y viejo amigo, con una mirada resuelta en su rostro curtido. Mi señor, puede que antes tuviera mis dudas. Pero hoy, al contemplar la luz en los ojos de esa niña, creo que la señorita Brienne podría ser capaz de forjar ese camino que nadie más ha recorrido. Hizo una pausa, y su tono se tornó increíblemente serio. Mañana pienso empezar a enseñarle algo más que combate a pie y esgrima. Le impartiré todos mis conocimientos, enseñándole equitación, a blandir la lanza, a cargar y luchar a caballo. Todo lo que un verdadero caballero debe saber. El conde Selwyn no respondió de inmediato. Simplemente contempló la figura de su hija blandiendo su espada a la luz de la luna y, tras un largo rato, asintió con pesadez. La brisa marina sopló, trayendo nueva esperanza y la determinación de cambiar. La brisa marina aún no había disipado por completo la niebla matutina, pero los muelles de Tas ya bullían de actividad. Barriles de agua fresca se llevaban a cubierta y se reponían cestas de comida fresca. La flota de Euron estaba lista para zarpar de nuevo. Los marineros ajustaban hábilmente las velas de los dos barcos largos, que se hinchaban ligeramente, anhelando el mar. En el muelle, Brienne Tas destacaba notablemente. Ya no era la chica tímida de la noche anterior. Sus ojos brillaban con una firme anticipación por el futuro. Adiós, Brienne, dijo Euron en voz alta desde la barandilla del barco, nos volveremos a encontrar en el torneo de Arrenal. Brienne giró entonces la cabeza, con la mirada fija en su padre a su lado, llena de súplica y determinación. Lord Selwyn miró a su hija con intensidad y luego a Euron en el barco. Finalmente, asintió con firmeza y dijo con voz grave. Sí, te llevaré conmigo. Ir a Arrenal, ampliar tus horizontes y conocer a los mejores caballeros de Poniente, sin duda te beneficiará en tu futuro camino como caballero. Lo haré. Con el permiso de su padre, el rostro de Brienne se iluminó al instante y respondió en voz alta a Euron, como si el sol naciente finalmente hubiera atravesado las nubes. La amarra fue de vuelta al barco, y el dracar se alejó lentamente del muelle, adentrándose en el mar resplandeciente. Brienne permaneció en la orilla, contemplando un buen rato las velas que se alejaban, hasta que se convirtieron en dos diminutos puntos blancos en el horizonte azul. La fresca brisa marina matutina acarició las mejillas ligeramente pálidas de la princesa Elia Martell. Se quedó junto a Euron, observando cómo su figura, aún alta, se reducía en el muelle. Luego le dio un ligero codazo, con un brillo travieso pero tierno en los ojos. Rió suavemente. Parece que el zafiro de Taste tiene un cariño especial. Su tono era ligero, teñido de una satisfacción petulante por haber descubierto su secreto. Euron rió entre dientes y negó con la cabeza, con la mirada fija en la distancia. Le está dando demasiadas vueltas, Alteza. Es simplemente el aprecio de un espadachín por otro espadachín, y una promesa de caballerosidad. Nada más. ¿Ah, sí? Preguntó Ilia arrastrando las palabras, con una sonrisa aún más profunda. No te preocupes, no soy de los que chismean. Le guardaré este descubrimiento a Sara. Pensó que era una broma, pero la sonrisa de Euron se desvaneció, reemplazada por una expresión pensativa. Se acarició la barbilla, como si una idea brillante acabara de cruzar por su mente. Ahora que lo mencionas, comenzó lentamente, con un tono serio y pragmático, de repente recordé que mi hermano, Victorion Greyjoy, sigue soltero. Se giró para mirar a Elia. Sus ojos brillaban con astucia y consideración. Si bien la familia Tas no es ilustre, el conde de Selwyn tiene una tradición familiar justa, y la propia señorita Brienne es una joya sin pulir. Posee una resistencia extraordinaria y un corazón puro, y en el futuro, no solo se convertirá en un verdadero caballero, sino también en una compañera leal y poderosa. Si es posible, esta podría ser una alianza matrimonial que valga la pena buscar. Los ojos de la princesa Elia se abrieron ligeramente, completamente desprevenida ante su broma informal que desenmascararía los meticulosos cálculos de Euron sobre el matrimonio y la estrategia.
Al ver su actitud seria y centrada al instante, primero se sorprendió, luego no pudo evitar sonreír, asintiendo pensativa, maravillándose interiormente ante la extraordinaria forma de pensar del señor de los hijos del hierro. Lo que la divertía y exasperaba aún más era el carácter impulsivo de Euron. Casi sin dudarlo, Euron se giró y se dirigió al escritorio de la cabina, extendió un pergamino, cogió una pluma, la mojó en tinta y empezó a escribir en el acto. La carta era concisa, casi brutal, directa al grano. Al padre. He concertado el matrimonio de mi hermano, Victorion, con Brienne Tart, hija de la familia Tart. Es una pareja adecuada y beneficiará a la familia. Más detalles próximamente. Euron. La princesa Elia, al observar sus acciones rápidas y decisivas, casi como una compra compulsiva, finalmente no pudo evitar llevarse la mano a la cara y reír exasperada. La imagen de la alta e imponente figura de Brienne, tan distinta a la de cualquier otra noble, cruzó por su mente. Pensó. Brienne Tass, con ese físico único, alguien la habría fichado si hubiera esperado siquiera un cuarto de hora para escribir esa carta. Por un fugaz instante, incluso sospechó que este tipo estaba tan ansioso por vender a su hermano a Sara en Ciudad Lluvia de Estrellas, para romper definitivamente los lazos y demostrar su lealtad. En el estrecho mar azul, los dos barcos largos de Euron surcaban las olas. Una imagen familiar pero increíblemente mágica siempre los acompañaba. Bancos de brillantes peces espada plateados, grupos de delfines retozando, águilas de colores, peces cuchillo e incluso peces león venenosos, como una leal guardia de honor, saltando y nadando alegremente alrededor de los barcos largos, como si presentaran sus respetos a sus amos a su manera única. La gente a bordo estaba acostumbrada a esto, atribuyéndolo simplemente al encanto innato y misterioso del joven amo. Sin embargo, justo cuando el contorno irregular de las islas Peldaños se hacía cada vez más claro en el horizonte, Euron levantó repentinamente la mano y dio una orden clara. Arriad las velas. Alto. Las velas arriaron en respuesta, la velocidad del barco disminuyó gradualmente y finalmente flotó tranquilamente en el mar suavemente ondulante. La multitud observaba a su joven líder con expresión de desconcierto. Euron permanecía en la proa, con la mirada fija en las islas Peldaños, como si pudiera ver a través de la brisa marina y la distancia, percibiendo el caos que se desataba en la zona. Se giró hacia la multitud y explicó con calma. Mis amigos en el mar me acaban de advertir. Decenas de buques de guerra están enfrascados en una feroz batalla cerca de las islas Peldaños. Hizo una pausa, con una voz decidida e innegable. Esa zona se ha convertido en un caldero de sangre hirviente. No tenemos por qué entrar a perturbarlos. La princesa Ilia, de pie junto a él, parecía perpleja. Inclinó ligeramente la cabeza, mirando al hombre a su lado, capaz de comandar monstruos marinos, y preguntó en voz baja. ¿Puedes invocar a esos colosos que son como fortalezas marinas y hundir barcos de guerra con la misma facilidad con la que un surfista juega con conchas? Y ni hablar de estas docenas de barcos, ¿qué sería para ti una flota de cientos? ¿De verdad te da miedo involucrarte en semejante batalla? Euron finalmente apartó la mirada de la distancia y se giró para mirar a Ilia, con una sonrisa serena pero significativa en los labios. Su respuesta no contenía ni rastro de ira por sentirse ofendido, sino una racionalidad casi distante. No es miedo, Su Alteza, es que no hay necesidad. Euron enfatizó con tono firme. ¿Tengo cara de ser el tipo de persona que se deleita matando sin sentido y disfruta viendo morir a otros? Extendió las manos, con una postura despreocupada pero que irradiaba una poderosa confianza. Si no me hubieran provocado y no tuviera motivos para no matarlos, ¿por qué iba a malgastar mi energía lanzándome a ese mar de sangre para buscar problemas? Que los buitres y los tiburones se encarguen de sus disputas. Nuestro camino debe evitar los atolladeros absurdos. La princesa Ilia murmuró. Se deleita en matar sin sentido y disfruta viendo morir a otros, estás insinuando algo sobre alguien. Euron tosió 2 veces, sin querer dar a nadie la oportunidad de tomar represalias. Su seriedad hizo que Ilia estallara en carcajadas. Islas de los Escalones de Piedra. Las Islas de los Escalones de Piedra, un archipiélago disperso como colmillos rotos al este de Dorne hacia las tierras en disputa, es el lugar más notorio y traicionero del mar angosto, una guarida de piratas, mercenarios y hombres ambiciosos. Entre cientos de islotes desolados, solo 2 islas llevan nombres por los innumerables actos de derramamiento de sangre y muerte que han presenciado. La isla Piedra de Sangre y la isla Orca Gris. Su mera existencia es un testimonio de la agitación perpetua de este mar. Isla Piedra de Sangre. Su nombre se origina de una leyenda escalofriante y aterradora.
Se dice que innumerables batallas brutales han estallado en esta isla y en las aguas circundantes a lo largo de los siglos, la sangre hirviente de los humanos se derramó tanto que se ha filtrado profundamente en cada centímetro del suelo de la isla, manchando la textura de cada piedra áspera. Bajo el sol abrasador, las manchas rojizas que cubren las playas y las formaciones rocosas parecen no haberse secado jamás, y aún exudan un aura densa de óxido y muerte. La isla de la orca gris es otra encarnación del miedo. Innumerables orcas toscas e imponentes, como árboles marchitos, salpican los cabos y las tierras altas de la isla, crujiendo amenazadoramente con la brisa marina. Han devorado innumerables vidas, desde reyes piratas antaño renombrados y capitanes mercenarios caídos hasta autoproclamados señores del archipiélago, e incontables soldados anónimos y almas agraviadas. Sus cadáveres se mecían en el viento, convirtiéndose en tótems aterradores que advertían a las generaciones futuras, convirtiendo la isla en sinónimo de desesperación y castigo final. Las islas de los escalones de piedra nunca han sido verdaderamente pacíficas. La guerra, el saqueo y la traición son las únicas leyes aquí. El título vacío de rey de las islas de los escalones de piedra, forjado con sangre, ha cambiado de manos repetidamente en un fuego y una matanza sin fin. Las ciudades-estado de libre comercio de Mil, Rish y Tirosi, que unieron fuerzas para establecer, y finalmente desmantelar, el frágil reino de las tres hijas en su lucha por el control de este territorio estratégicamente vital. Este lugar atrajo la influencia persistente de la familia Fuego Oscuro, el filo de Dorne, las pezuñas de hierro de la Compañía Dorada e incluso la mirada del Trono de Hierro. Una tras otra, innumerables fuerzas se han visto atraídas a esta arena eterna, convirtiéndola en una piedra de molino de ambición y codicia. Ahora, se ha convertido de nuevo en un vacío de poder, un paraíso sangriento donde los piratas campan a sus anchas. La mirada de Euron, como un águila marina en círculos, lleva tiempo fija en este mar caótico, lleno de peligros y oportunidades. Pero sabe que no es el único depredador que codicia este trozo de carne. La flota de Euron aguardaba tranquilamente en su lugar, permitiendo que los marineros se turnaran para comer y descansar y reponer fuerzas. Unas 2 horas después, esos leales amigos volvieron a enviar un mensaje a través del vínculo invisible. La brutal batalla en la distancia finalmente había terminado. Al recibir la señal definitiva, Euron ordenó izar las velas, y los 2 barcos largos surcaron de nuevo el mar azul, rumbo a las islas escalonadas. Cuando finalmente atravesaron la estrecha franja de agua entre las islas, la escena que tenían ante ellos era como una imagen del infierno. El agua del mar ya no era azul, sino teñida de un rojo oscuro, espeso y ominoso, como si todo el océano se hubiera convertido en un gigantesco cuenco de sopa de sangre. Extremidades mutiladas y trozos de carne irreconocibles subían y bajaban como espuma turbia con las olas. Innumerables cadáveres flotaban entre ellos, meciéndose silenciosamente con las mareas. Aún más escalofriantes eran los toscos botes que se movían como buitres entre los cadáveres flotantes. Los navegantes, los singulares profesionales de las islas esteparias, conocidos como recuperadores de cadáveres, realizaban su trabajo mecánica y hábilmente. Usaban ganchos para arrastrar cadáveres hinchados, saqueaban con destreza cualquier objeto de valor potencial, anillos, collares, monedas, incluso ropa decente, para luego atar estos cuerpos desamparados con pesadas piedras y empujarlos fríamente de vuelta a las profundidades marinas, como si no se tratara de vidas que antaño habían sido de su especie, sino de un cargamento común. Cuando los 2 barcos largos de Euron, bien equipados y con sus tripulaciones amenazantes, entraron en este mar mortal, todos los recuperadores de cadáveres se detuvieron. Alzaron la vista, con una mezcla de cautela, codicia y ferocidad en sus ojos, mientras evaluaban a los recién llegados. Sin embargo, al ver el despliegue de espadas en el otro barco, los rostros de aquellos hombres, claramente no benévolos, y el estandarte dorado del monstruo marino ondeando en la proa, sus fugaces pensamientos malignos se desvanecieron al instante. Bajaron rápidamente la cabeza, sus ojos apagados volviendo a concentrarse en el terrible asunto en cuestión, como si nunca hubieran alzado la vista, sabiendo perfectamente que en este mar sin ley, algunas personas estaban destinadas a ser intocables. Cuando los barcos de Euron aún estaban a mediodía de viaje de Ciudad Lanza del Sol, la silueta de un buque de guerra apareció de repente en el vasto mar. Se acercaba de frente, con su estandarte ostentoso. Sobre un fondo amarillo, una lanza dorada atravesando un sol carmesí. Es el emblema de nuestra familia Martell. Es un barco de Lanza del Sol. La princesa Elia Martell reconoció la bandera al instante.
La melancolía que había permanecido en sus ojos pareció disiparse con la brisa marina, reemplazada por una alegría y una emoción casi infantiles. Casi saltó, agarrando el brazo de Euron, señalando a lo lejos, con la voz ligeramente temblorosa de emoción, como una niña que ha dejado su hogar y finalmente ve luces familiares. A lo lejos, vieron a un hombre y una mujer de pie en la proa del barco, agitando los brazos vigorosamente en su dirección, con un entusiasmo manifiesto. La princesa Elia corrió también a proa, apoyando la mayor parte de su cuerpo sobre la borda, ignorando por completo el peligro, y agitando los brazos en respuesta. Se giró emocionada hacia Euron y gritó: «Es mi hermano. Es Oberyn. Está aquí». Euron entrecerró los ojos, esforzándose por ver a lo lejos. Las dos figuras eran solo siluetas borrosas para él, sus cuerpos completos oscurecidos. Desde esta distancia, es difícil siquiera distinguir si es un hombre o una mujer. ¿Cómo puedes estar tan segura de que es él? La princesa Elia se giró, con el rostro radiante de orgullo y seguridad. La brisa marina le alborotaba el pelo, y su tono era decidido, con la inquebrantable certeza propia de los lazos de sangre y el parentesco. Por supuesto. Somos hermanos de sangre, y más aún, amigos íntimos el uno del otro. Jamás lo confundiría. La bandera que ondeaba en la brisa marina, una lanza dorada que atravesaba el sol rojo sobre fondo amarillo, pertenecía sin duda a la casa Martell, símbolo de Ciudad Lanza del Sol. No cabía la posibilidad de una confusión de identidad. La mirada de Euron permanecía aguda como la de un halcón, recorriendo las cubiertas del barco enemigo, los cañones y cada detalle visible. No bajó la guardia en lo más mínimo por la bandera. Su orden, profunda y clara, se extendió rápidamente por todo el barco. Todos, armas preparadas, en guardia. Que nadie se mueva sin mi orden. Su cautela instintiva, casi obsesiva, claramente irritó a la princesa Elia Martell. Al ver la evidente desconfianza de Euron hacia su juicio y su familia, la sonrisa jubilosa de su rostro se tornó gélida al instante. Giró bruscamente la cabeza, dejando escapar un bufido suave pero desdeñoso, con la barbilla ligeramente levantada, revelando el orgullo y el enfado característicos de las princesas dormienses, como si la hubieran insultado profundamente. La cautela nunca está de más. Dijo Euron impasible. Pertenecía sin duda a la familia Martell, y a medida que los dos barcos se acercaban, la figura en la proa se hizo evidente, confirmando la certeza previa de la princesa Elijah. Quien saltaba y saludaba desde la proa no era otro que su hermano, la víbora roja de Dorne, el príncipe Oberyn Martell. Euron no pudo evitar suspirar. Tal vez realmente existía una misteriosa conexión en lo profundo de su sangre que trascendía los 5 sentidos. Oberyn Martell ni siquiera podía esperar a que los dos barcos atracaran por completo. Justo cuando las bordas estaban a punto de tocarse y las olas aún agitaban los cascos, Oberyn saltó, con movimientos tan ágiles como un escorpión en el desierto, aterrizando con precisión y ligereza en la cubierta de Euron, casi sin hacer ruido. Su mirada se fijó de inmediato en su hermana. Al instante siguiente, avanzó, abrió los brazos y abrazó a la princesa Elijah Martell con fuerza y firmeza. Fue un abrazo rebosante de preocupación, anhelo y la alegría extática del reencuentro, como si intentara absorber todas las ansiedades de su separación en este poderoso abrazo. Siguiendo a Oberyn mientras saltaba por encima de la borda, iba una mujer de figura grácil y ojos cautivadores. Su amante, Ellaria Sand. Sand era el apellido de una bastarda dormiense. Ellaria Sand era la hija bastarda del conde Aman-Uller, un noble dormiense, una flor de espino amarillo que florecía salvajemente en las sombras. Circulaban muchos rumores sobre ella, el más intrigante era que había malgastado su juventud en los barrios del placer de Lys, una experiencia que la imbuyó de un encanto indeleble, misterioso y exótico. También corrían rumores de que adoraba con devoción a un dios del amor de Lys, cuya doctrina defendía la libertad del placer físico y la lujuria. El propio príncipe Oberyn Martell no ocultaba su admiración por las opiniones desinhibidas de Ellaria al respecto, insinuando a menudo con orgullo juguetón que su encanto era como el mejor vino, capaz de cautivar a admiradores de cualquier género. Su exótico encanto y su sensualidad sin disimulo constituían su atractivo único. De pie junto a Oberyn, no era un simple apéndice, sino una joya peligrosa pero seductora que complementaba a la perfección su temperamento, atrayendo naturalmente todas las miradas. El vientre prominente de Ellaria indicaba el nacimiento de una nueva vida en su interior. La mirada del príncipe Oberyn Martell finalmente se posó sobre el hombro de su hermana y se posó en Euron.
Observó a su compañero con el que había pasado 3 años al otro lado del mar angosto, con una sonrisa familiar dibujada en sus labios. Ja. Pequeño bribón. Soltó a Ilia y le dio a Euron un abrazo igualmente cálido y poderoso, dándole una fuerte palmada en la espalda. Ha pasado un año, y ya casi eres más alto que yo. Euron, soportando este entusiasmo al estilo dorniense, rió y respondió. Ha pasado un año y tú también estás a punto de ser padre. Su mirada se dirigió significativamente a la sonriente Yaria Sand a su lado. Al mismo tiempo, los demás miembros de la tripulación de Oberyn aparecieron uno tras otro. Castor Daniels se apoyó perezosamente en la barandilla del barco, con una sonrisa despreocupada, y bromeó a gritos con su hermana Victoria Daniels, a bordo de Euron. Oh, ¿quién está aquí? ¿No es esta mi querida hermana, la que por desgracia fue capturada? Te lo advertí hace mucho tiempo. La vida de viajero desventurado no es para ti. Encontrar una buena familia para casarse y tener hijos es el camino correcto. Victoria Daniels espetó de inmediato como un gato al que le han pisado la cola, replicó sin rechistar. Cállate. Deshonras a la familia. Lo que yo haga no es asunto tuyo. Azar Ahraine y Arianne Martell, sin embargo, no saltaron como Oberyn. Las dos damas permanecían elegantemente juntas en la proa, cogidas de la mano. Azar Ahraine miraba a Euron desde lejos, con una sonrisa amable en sus ojos azules, y le dedicó un leve asentimiento. A su lado, Arianne Martell, con un brillo travieso, le susurró algo al oído a Sara, bromeando claramente sobre la relación de su amiga con Euron. Sara se sonrojó levemente y le dio un codazo a la princesa dorniense. Euron miró a Oberyn enarcando una ceja y preguntó directamente. ¿Cómo acabaste de repente tan lejos en el mar? Oberyn se encogió de hombros, con un tono despreocupado pero inequívocamente preocupado. Ya había calculado tu viaje, esperando que llegaras en los próximos días. Sin embargo, esta mañana me enteré de que esas dos bandas de piratas estúpidos de las Islas Peldaños están de nuevo enloquecidas, y temía que no supieras dónde estabas y te dirigieras de cabeza a esa picadora de carne. Una sonrisa juguetona, característica de él, se dibujó en la comisura de sus labios. Sobre todo, estaba preocupado por ti. Si el pequeño monstruo marino muere accidentalmente en la puerta de Dorne, no podríamos explicarnos. Euron rió entre dientes, claramente poco convencido por la excusa. ¿Preocupado por mí? Eso no suena propio de ti, Oberyn. Asintió Oberyn con un brillo astuto en los ojos, o más bien, me preocupa que después de que mueras, tus parientes lobos de las Islas del Hierro vengan a Dorne en busca de venganza. Ya sabes, Las llamas de Barba Verde es la canción más popular en las tabernas de Dorne estos días. ¿Cómo nos atrevemos a provocar a las Islas del Hierro, que pueden encender semejante fuego artificial? Su tono era exagerado, lleno de broma. Euron captó la burla en sus palabras y deliberadamente puso cara seria, siguiéndole el juego, y resopló con frialdad, diciendo: ¿No tienes miedo? ¿Miedo? Claro que tengo miedo. Oberyn rió a carcajadas, dándole una palmadita en el hombro a Euron con fuerza. Has causado un gran revuelo este año. Barba Verde, tu negocio va viento en popa. He oído que tu caravana de hielo y fuego está tan llena que prácticamente toca el suelo, que incluso el rey de los caballos de las llanuras usa la herrería que vendes. Son asuntos triviales, no vale la pena mencionarlos, dijo Euron con indiferencia. Pero lo más exasperante es el tono de Oberyn cambió, rodeándolo con los brazos, con la voz llena de angustia, como si acusara a alguien de un crimen atroz que hayas arrancado silenciosamente la estrella más brillante de nuestro cielo dorniense. A Sara. ¿Y te has atrevido a venir a Dorniense, a Lanza del Sol, con tanta desfachatez? No fue arrancar, corrigió Euron con impotencia, pero con una sonrisa en los ojos, solo estamos comprometidos. Entonces será mejor que estés preparado. La expresión burlona de Oberyn se desvaneció, aunque sus ojos aún reflejaban diversión, su tono ahora con una seria advertencia. Los jóvenes de Lanza del Sol que admiran a Sara podrían extenderse desde la Torre del Sol hasta los jardines fluidos. Tú, el desgarrador de estrellas, es probable que te enfrentes a innumerables problemas. Dijo Euron riendo brevemente, con la mirada tan tranquila como un mar en calma. Siempre he odiado los problemas. Hizo una pausa, dirigiendo a Oberyn una mirada significativa, con una sonrisa pícara volviendo a sus labios. Pero contigo, el príncipe de Dorne, la víbora roja, aquí para mantener las cosas bajo control, no debería haber problemas, ¿verdad? Oberyn rió con ganas, con un dejo de Schadenfreude en la voz. Esté o no aquí, las reglas son las mismas.
Si alguien te desafía abiertamente por este motivo, incluso como príncipe, no puedo mostrar favoritismo ni interferir abiertamente. Oberyn cambió de tema, levantó 3 dedos y habló con un tono serio, casi juguetón. Solo puedo asegurarme de que cada desafío sea justo. Por ejemplo, los retadores deben ser de noble cuna. Los hijos ilegítimos no sirven. Deben tener más o menos tu edad, para que los experimentados no puedan intimidar a los jóvenes. Además, debe ser una competición pública y formal, con una sola oportunidad por persona, y solo se puede aceptar un desafío al día. Bastante justo, ¿verdad? Euron entrecerró los ojos con recelo. ¿En serio? Siento que no me estás ayudando, sino que me estás preparando un espectáculo a propósito. Ay, ¿te has dado cuenta un poco?, admitió Oberyn con una sonrisa, y luego bajó la voz para revelar otra razón clave. De hecho, en parte es por mi querida sobrina. Euron parecía desconcertado. Arianne Oberyn señaló su barco. Sus pretendientes se extienden desde los jardines Streamer hasta el cabo Brazo Roto. Esa pequeña granuja es astuta. Para tener paz y tranquilidad, te ha echado la culpa de todo. Ha declarado que cualquiera que quiera merecer su atención debe primero derrotar a Euron Greyjoy, a quien ella rechazó antes. Yo. Euron sintió una repentina y absurda sensación de verse arrastrado a esto. ¿Cuándo la ofendí? ¿Y cuándo la seguí? Es imposible que me hayan rechazado. Esto sí que es un caso de estar atrapado en el fuego cruzado. Entró lentamente en el puerto de Lanza del Sol. Un sol abrasador caía a raudales sobre la tierra dormiense, y el aire se impregnaba del aroma único de las especias mezclado con la brisa marina. En el muelle, 2 imponentes figuras esperaban al capitán de la guardia de la familia Martell, el famoso el monje barbudo Alio Horta, y a su segundo al mando, Sebastián Fernand. Ambos eran hombres corpulentos, con barbas espesas y pobladas que casi les ocultaban la mitad del rostro. Vestían la armadura ligera de escamas característica de Dorne, y sus expresiones permanecían tan tranquilas y resueltas como siempre. Euron saltó primero de la cubierta, avanzando hacia el calor. Su mirada recorrió a sus 2 viejos amigos, con una sonrisa burlona en los labios. Parece que el sol y la comida dormienses sí que tienen sus beneficios, dijo. No ha pasado tanto tiempo, y sus barbas están a punto de reventar con sus barbillas redondeadas. Los labios de Aryo Ota, ocultos bajo su espesa barba, se crisparon levemente. Sebastián respondió con su voz profunda y atronadora. Incluso en dormiense, tu nombre, como los vientos del desierto, resuena en nuestros oídos. Las llamas del bosque verde. Hemos escuchado esa melodía tantas veces que estamos hartos. Los 2 guerreros barbudos no eran conocidos por su elocuencia, pero no replicaron de inmediato. Sus labios apretados se separaron gradualmente, revelando sonrisas genuinas y alegres enmarcadas por sus barbas, sus ojos brillando con la calidez de un reencuentro largamente esperado. Los 2 hombres barbudos le dieron a Euron un cálido abrazo, entendiendo todo sin palabras. Estaban realmente encantados de volver a ver a esta fuente de problemas de las Islas del Hierro. En sus 3 años de viaje, Euron se había convertido no solo en su jefe, sino también en su amigo. A unos 5 kilómetros al oeste de Lanza del Sol, la residencia privada del príncipe Doran Nemelos Martell, un exuberante jardín, se encontraba tranquilamente en la playa. Esta no era una solemne fortaleza militar, sino el recóndito refugio de la familia Martell, famoso por sus numerosas fuentes frescas, estanques poco profundos y frondosos huertos de cítricos. Aquejado de una grave gota, el príncipe Doran se encontraba extremadamente inmóvil y dependía en gran medida de una silla de ruedas. En ese momento, se encontraba sentado en su silla de ruedas a la sombra de un árbol, sin ocuparse de asuntos oficiales en la sala del trono, sino esperando la llegada de su amada. Cuando apareció la princesa Elia Martell, el rostro del príncipe Doran, habitualmente tenso por el dolor, irradió al instante auténtica alegría y calidez. Abrió los brazos y abrazó cálidamente a su hermana, que había recorrido un largo camino. Un abrazo lleno de amor fraternal y consuelo. Luego, tomó con cuidado a su sobrina Rhaenys de los brazos de Elia, acunando suavemente a la pequeña princesa en su regazo, con la mirada llena de la bondad amorosa de un anciano. A continuación, el príncipe Doran volvió la mirada hacia Euron. Aunque confinado en una silla de ruedas, mantenía la compostura y la dignidad de un gobernante dormiense. La voz del príncipe Doran era suave pero solemne. Bienvenido a Dorne, bienvenido a Lanza del Sol, Euron Greyjoy. Su llegada le da un sonido único a este lugar. Hizo una breve pausa, con una sonrisa genuina dibujándose en su rostro.
Y permítame, como amigo del hermano de Asara y gobernante de Dorne, ofrecerle mis más sinceras felicitaciones. Su compromiso con la perla de la lluvia de estrellas es una ocasión de alegría. Euron dio un paso al frente, colocando la mano derecha sobre el pecho en una reverencia solemne. Su comportamiento era inusualmente contenido, carente de su habitual arrogancia de lobo marino, con una apariencia refinada y respetuosa. Gracias por su hospitalidad, príncipe Doran. La reputación de los jardines del agua es reconocida en los 7 reinos, y Vela hoy supera incluso los rumores. Es un honor para mí ser recibida por usted. De pie junto a Euron, Azar Ahraine bajó ligeramente la cabeza. La luz del sol se filtraba entre las hojas de cítricos, proyectando sombras moteadas en sus rubias mejillas, pero incapaz de ocultar el leve rubor que se extendía silenciosamente en su interior. Susurró. Gracias, Su Alteza. Su voz era tan suave que casi era un murmullo, teñida de una evidente timidez, añadiendo un toque de cautivadora dulzura a su habitual actitud distante y serena. La princesa Arianne Martell, que había estado sujetando el brazo de Asara, no dejó pasar una oportunidad tan perfecta para bromear. Inmediatamente le dio un codazo a su amiga, sus brillantes ojos dormienses iban y venían entre Euron y Asara, brillando con una luz traviesa. Bajando la voz para asegurarse de que todos a su alrededor pudieran oírla, dijo: Dios mío. Miren la joya de nuestra ciudad, lluvia de estrellas. Su luz deslumbrante casi supera al sol dormiense. ¿Será algún joven aquí quien te hace sonrojar más que a nosotras, viejas amigas? Ante esto, las mejillas de Asara se enrojecieron aún más, como granadas maduras. Dirigió a Arianne una mirada de reproche, que solo provocó una risa más alegre y petulante de la otra. Esta interacción infantil añadió un toque vibrante y animado al solemne encuentro. El príncipe Doran se reencontró con su hermana Elia y su hermano Oberyn tras una larga separación, y los hermanos tenían infinidad de cosas que decir. Doran saludó afectuosamente a Euron, prometiéndole agasajarlo con un banquete esa misma noche, antes de reunirse con sus hermanos en las tranquilas y frescas profundidades del antiguo palacio, en su estudio privado. La pesada puerta se cerró con suavidad, aislándolos temporalmente del mundo exterior y otorgando al núcleo de la casa Martell un raro momento de privacidad. Mientras tanto, la vivaz princesa Arianne Martell asumió, con naturalidad, el papel de guía. Sonrió y tomó la mano de Asara, guiñándole un ojo juguetón a Euron. Ven, déjame mostrarte la esencia y el alma de Dorne. 2 monjes barbudos hacían de guardia, siguiendo los 3 pasos por detrás, con sus mandobles firmemente agarrados. Arianne los condujo primero hacia la imponente torre de la lanza. La antigua torre, alta y afilada, parecía una lanza gigante que atravesaba el cielo azul. Sus líneas rígidas e imponente presencia simbolizaban las generaciones de valientes guerreros de la familia Martell. A continuación, llegaron a la Torre del Sol. En marcado contraste con la nitidez de la Torre de la Lanza, la Torre del Sol poseía un diseño general cálido y magnífico. El enorme pan de oro incrustado en su cima brillaba bajo el sol abrasador, como un sol eterno y radiante. Relataba solemnemente los orígenes del linaje materno de la familia Martell. Una tradición real y una antigua gloria del río Loina. La voz de Arianne rebosaba orgullo. En su vívida explicación, los fríos e históricos muros de piedra parecieron cobrar vida de nuevo, narrando en silencio la leyenda de la lanza y el sol que impregnaba la historia de la familia Martell. Al adentrarse los 3 en las calles del mercado de la ciudad de las sombras, pavimentadas con barro y paja y que exudaban el rico aroma de especias y bollos, una impresionante procesión se reunió sin que ellos lo supieran. La mayoría eran jóvenes nobles de Dorne, atraídos por la princesa Arianne Martell y Lady Azar Ahraine. Entre la multitud, destacaban varios jóvenes nobles de gran atractivo. Roger el León de la Divina Gracia, cuyo escudo de armas era una mano dorada sobre un fondo rojo y negro en forma de abanico, con el lema "Con mis enemigos no se puede jugar" grabado en su mirada penetrante. Caminaba al frente, con una postura orgullosa e imponente. Penrose Blamont de Blamont, cuyo escudo de armas familiar mostraba una feroz águila negra arañando a un bebé rosado sobre un fondo amarillo. Su presencia siempre iba acompañada de una frialdad sutil, casi imperceptible. Gerodaine de la Mortaja Alta, miembro del clan de Asara, poseía un rostro inolvidablemente atractivo. Una nariz grande y aguileña se alzaba sobre su barbilla bien afeitada, y sus pómulos altos y mandíbula pronunciada definían sus rasgos decididos. Una espesa cabellera plateada estaba separada por un llamativo mechón de pelo negro, convirtiéndose en su seña de identidad. Su mera existencia delataba el lema de su familia. La espada es como una estrella fugaz.
Ferm Jordain, de Ciudad Thor, cuyo escudo familiar era una pluma dorada sobre un patrón de tablero de ajedrez verde oscuro y claro, cuyo lema escribe tus palabras como un registro, insinuaba sabiduría y estrategia. Observaba en silencio, con una leve sonrisa en los labios. El sello de Simón Santaga es un leopardo blandiendo una hacha dorada sobre un fondo azul y blanco, que simboliza fuerza y agilidad. El emblema de Trimont Gorgonles de la Costa Salada es un llamativo y peculiar faisán rojo con una serpiente negra retorciéndose en la boca sobre un fondo dorado. Estos jóvenes y enérgicos seguidores no armaron alboroto, sino que crearon una aura silenciosa pero poderosa que hizo que las bulliciosas calles de Ciudad de las Sombras se abrieran para dejarles paso, atrayendo sin duda innumerables miradas curiosas e imponentes.